Muy buenos días. Les doy la bienvenida a la sexta sesión de clase, el sexto encuentro que tenemos durante este semestre que estamos cursando en el eje contexto comunicativo, habilidades comunicativas. Este es el grupo 01 y hoy, miércoles 8 de septiembre de 2021, vamos a llevar a cabo entonces actividades relacionadas con nuestro segundo seguimiento, actividades de temas que hemos visto y que estuvimos aplicando durante el uso del tiempo de trabajo independiente que ustedes están haciendo, el equivalente pues a nuestras otras 2 horas de clase de semanales más ese trabajo independiente, esas horas independientes. Recuerden que esta grabación, que ustedes están ahí pues incluidos en una grabación de la plataforma Meet, grabación que es con usos estrictamente académicos y que la pongo a disposición de ustedes una vez cumplimos cada una de las sesiones de clase. Buenos días para todos, ¿cómo están? Los saludo nuevamente. Ahorita estábamos conversando acerca pues de que se comienza a notar ya, o se nota que hay un número de personas, casi la mitad del grupo, que no está conectándose. Eso no quiere decir que no estén interesados por el curso. ¿Por qué? Porque pueden haber situaciones como la falta de conectividad y se están apoyando en la clase, en el video de clase. Entonces yo pues como siempre no dejaré de enviar el video de clase el mismo día en lo posible. Lo estoy enviando a través de del WhatsApp para que les quede ahí en los teléfonos celulares. Eso sumado a que lo dispongo en una plataforma de YouTube, ¿sí? Para que sea más fácil descargarlo, para que no le pese ni en su celular, ni en su computador. Entonces, con todo eso, tenemos que hacer todo lo posible para que todos podamos estar incluidos. Y en una situación como la que tenemos, la inclusión también es dar toda la mayor cantidad de posibilidades y alternativas para que puedan estar y puedan participar. Ustedes de mi parte están abiertos todos esos canales de comunicación, todas esas alternativas, para que a través de, eso sí, a través del grupo de WhatsApp, el del curso, ustedes puedan expresar, pedir ayuda, y también, también me parece muy importante que comencemos a hablar del plan padrino, del plan ayudarle a otros. ¿Sí? Si yo puedo estar en la clase, si yo estoy desarrollando todo lo de clase y voy al día con la clase y hay un compañero que está atrasado, tiene dificultades, yo le puedo ayudar y ustedes me reportan quién le está ayudando a quién. Estamos en la semana sexta, entonces a 2 semanas que podamos cerrar el 50% del curso, pues o que podamos mostrar la evidencia de la evaluación de ese 50%, entonces también estamos muy a tiempo pues de hacer correctivos si me faltan trabajos, si tengo pues alguna dificultad. Repito, estamos a la orden no solamente el profesor, sino los compañeros que van muy al día para ayudar, para acompañar. Creo que entonces cuento con todos ustedes, ¿cierto? Davinson, Carlos Eduardo, Sergio, Julián, Jeremy, Juan José, Carlos Manuel, Duber y Juan David, ¿cierto? Podemos contar con ustedes que son quienes regularmente se conectan para eso que acabo de decir, ¿cierto que sí? Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. Bueno, que no quede solamente una intención acá, sino que me ayudan entonces. La próxima clase miramos y volvemos a ver cómo podemos ayudar y cómo podemos acompañar a los otros estudiantes de este curso que por alguna razón no se pueden conectar. Bueno, para el día de hoy tenemos una agenda que quiero que ustedes me la miren bien, ¿cierto? Vamos a hacer la socialización de los talleres, oraciones e inferencias. Los vamos a corregir, pero a la vez vamos a hacer autoevaluación. Y vamos a hablar del tema de conectores ideíticos y vamos a dejar asignados los talleres correspondientes a esos temas. El tema está dividido en 2 cada uno, entonces hay 2 talleres por cada uno. No significa pues que sea, podría ser un solo taller, ¿sí? En este caso, con 20 puntos cada uno, ¿sí? Pero prefiero segmentarlos, o mejor, podría tener 40 puntos un solo taller con los 2 temas, pero me parece más claro que cada tema tenga un taller y lo puedan aplicar. Esos talleres los vamos a estar autoevaluando dentro de 8 días. Esa es nuestra agenda de hoy. Entonces, por favor, tengan listos sus talleres para que hagamos la clase. Uno de ustedes, por favor, que me colabore con la lectura. Vamos a recordar qué quiere decir esto de la autoevaluación de los talleres. Entonces, por favor, ¿quién hace la lectura para todo el grupo? Por favor, ¿quién hace la lectura?
¿Me están viendo en pantalla la presentación de PowerPoint? Sí, profe. Bueno, Davidson. Sí, bueno, dice entonces, primero, autoevaluación de talleres. Sí, Primero, verificar las mejoras de acuerdo con la explicación y la socialización de clase. sí. 2, autoevaluarse, señalando las oportunidades de mejora y el ajuste que implementó. 3, asignarse una calificación para cada punto y una calificación total. 4, tomar imagen de las correcciones, mejoras con la calificación y disponerla en archivo de Word. Y quinto, subir imagen a la carpeta de Dropbox dentro de los siguientes 3 días posteriores a la clase durante la cual tuvo lugar la autoevaluación. Davidson, gracias. Es claro lo que tenemos allí, es la segunda vez, la tercera vez que lo recordamos. A propósito, ¿cómo terminaron ustedes de hacer la autoevaluación de su ensayo? ¿Cómo les fue con eso? Profe, yo sí tuve un pequeño inconveniente, Sí, ¿qué pasó? que sí hice la autoevaluación, pero se me olvidó poner la calificación total. Ese es un error, eso es una... Y cierto que ahí dice que hay que hacerlo. Sí, señor. Repita, vuelva y coja el archivo y le pone la calificación y lo pone como versión 2. No borre el otro, deja el otro y lo monta ahí, lo monta con la calificación. Ah, bueno, Entonces señor, está la está bien. constancia, que usted subió a tiempo el ejercicio y que por el olvido que está diciendo se olvidó calificarlo para no ponerle pues el cero, que cuando eso pasa no hay nota. ¿Listo, Sergio? Sí, señor. Haga eso y ¿quién más tiene un caso similar? Yo, profe, tengo el mismo. Haga lo mismo, Julián. Aquí se trata de que ustedes hagan la actividad, que se cumpla. No siempre puedo dar así los plazos y las excepciones, pero en este caso yo creo que se puede. Que se va a poder hacer, ¿vale? Para que todos cumplan con la actividad. Sergio y Julián, van entonces hoy mismo, eso sí, toman la calificación, un nuevo archivo, no borren el que hay en la carpeta, simplemente montan otro archivo. Entonces así sé yo que el segundo archivo, pues si consta que lo subieron, que hicieron, y ponen la nota, el otro con nota. Entonces al otro le ponen el mismo nombre y le ponen versión 2 o versión con nota, o le ponen con nota, o sea, el mismo nombre del archivo y le ponen B2, un B pequeño, una B pequeña y un 2, B2, o le ponen corrección, perdón, le ponen nota, le ponen al nombre del archivo. ¿Está claro, Sergio y Julián? Sí, señor. Bueno. Sí, señor, ya No, lo está no, no, haciendo. no tiene necesidad acá para que le ponga atención a esto. Hágale que de pronto le queda mal subido. Yo le doy plazo el día de hoy, Julián, tranquilo. ¿Listo? Bueno, eh, ¿por qué hago la pregunta y por qué me detengo? Porque yo soy consciente que primero autoevaluarse no es un asunto al que estemos acostumbrados todos. De hecho, hay gente que dice, yo mirarme yo mismo, yo puedo asignarme una calificación. Ah, eso es muy duro, ¿cierto? Hemos dicho también, usted puede asignarse una calificación, se le va la mano y se pone 5 en todo, o otras personas que se dan, como se dice en la calle vulgarmente, látigo, se dan duro, y no, ni lo uno ni lo otro, esos dos extremos son malos. Entonces, es aprender a hacer la autoevaluación y ustedes, licenciados en formación, entrenadores en formación, van a dirigir a otros, van a calificar, a valorar el trabajo de otros. Entonces, lo primero es aprender a valorarse uno mismo, ¿sí? Y este ejercicio también es muy interesante porque ayuda al autoaprendizaje, ayuda al aprendizaje y lo estamos haciendo también con una técnica que se llama socialización. Quiere decir, todos participamos, todos hablamos y entre todos llegamos con el facilitador, con el docente, a las respuestas, a lo correcto, ¿sí? Bueno, y lo leemos siempre que hacemos un taller porque esa técnica, miren, el olvido de Sergio y de Julián, pues yo no voy a decir que ese olvido corresponde voluntario, no, fue involuntario, pero tenemos que reconocer que, por ejemplo, si usted lo monta en este momento, se le puede volver a olvidar. Entonces la idea es busque un momento adecuado, por eso también damos 3 días más para que usted ahora por la tarde, en este caso, ¿cierto? En el caso de los que vamos a hacer hoy, suba bien la nota, pula bien lo que va a hacer, haga sus valoraciones. Recuerden que, mire, ahí dice, señale qué es lo que corrige. Una autoevaluación vale es porque usted mismo se diga que mejoró y que si lo tiene bueno el punto, diga por qué está bueno. Entonces, casi que usted trae hecho el taller y encima de ese va a copiar más texto y va a poner una nota. Entonces, eso es lo importante de la autoevaluación. Entonces, por favor, mírenlo, ahí está. Yo ahorita mando la presentación de clase también para que lo repasen, lo miren. Sugerencia, hombre, van a subir el archivo. Entonces, vuelvan y miren este archivo, esta diapositiva que tengo aquí, este pantallazo, y le den un chequeo. Ah, ya hice esto, ya hice esto, ya hice esto, para que no vuelva a pasar, ¿cierto? Sobre todo Sergio y Julián, que ya les pasó.
Bien, entonces vamos a comenzar con la autoevaluación de los talleres de oraciones. Entonces vimos que la estructura que nos enseñaron por ahí en el bachillerato y que siempre nos dijeron sujeto, verbo, predicado, que no siempre la cumplimos porque terminamos hablando diferente. Y para hablar, para escribir, la clave para la claridad, la asertividad en el lenguaje, en lo que estoy comunicando es que tenga un sujeto, un verbo y un predicado en ese orden. No, en lo posible no podemos trasladarlo, alterarlo, y un complemento. Ese da orden y secuencia y sentido para que se comprenda lo que estoy escribiendo. Y en el escenario del contexto comunicativo, cómo hablo, repito, cómo escribo, tengo que estructurar bien mis frases. Aquí hemos hecho correcciones de expresiones que ya no tienen que ver con la estructura de una oración, pero que también es importante corregirlas, como por ejemplo, yo quería dictarles la clase hoy, o yo quería plantearles este tema. Entonces dicen, ¿cómo así, profe? Entonces ya no quiere. No, entonces yo quiero, la agenda del día de hoy sería, no, es. Entonces eso también ayuda al contexto. Pero entonces volvamos a la estructura básica de la oración. Entonces, condición, no lo altere, no lo cambie. Y vamos a mirar con el taller las diferentes formas de estructurar oraciones y que hay algunas, en unos 2 casos muy excepcionales, uno puede, conservando sujeto de un predicado, ponerle adelante otra partícula, de acuerdo a signos gramaticales, ¿cierto? De acuerdo a la expresión que está transformando. Entonces vamos a comenzar con ese taller de oraciones. ¿Quién quiere comenzar? Yo voy leyendo acá. El primero dice, por favor ordene la forma correcta las siguientes oraciones. Entonces, vamos a aclarar, son 10 oraciones y no se puede cambiar el sentido ni cambiar palabras. Ahora, hay una ocasión en donde, de acuerdo a la estructura, es válido quitar una partícula que pusieron allí, ¿cierto? Incluso la ponen pues para que comprobar si usted sí sabe cómo se organiza la frase. Lo otro es, pues ahí no ponen la mayúscula inicial en alguno de los casos, ¿cierto? O ponen la mayúscula inicial, pero más como en alguna de ellas, como que uno diga, bueno, y entonces por ahí empieza. No. Entonces, si no tiene, ponerle la mayúscula inicial al inicio de la frase. Hay otra que si uno, por eso leímos ya, ustedes tenían como tarea leer el documento de signos gramaticales y gramática. ¿Cuándo uno puede entonces incorporar una coma, un punto seguido en una frase, una coma, incluso hablar de los signos de admiración y de pregunta? Entonces, ¿quién comienza con el ejercicio? Y vamos a leer cada una de las frases y la vamos a discutir, la vamos a explicar. Y entonces así ustedes van a validar, van a verificar si tienen bien la frase adecuada o qué ajuste hay que hacerle. Entonces, si está del todo para hacerla total, reconstruirla, entonces no tiene nota ese punto. O si está bien, o si está para mejoras. Cada una de las frases vale 0.5 porque son 10. Calificamos de 1 a 5. Listo, entonces, ¿quién comienza, por favor? La lee para todos. Recuerden, voluntario, y vamos haciendo, y le damos agilidad para que nos rinde el ejercicio. El tiempo, nos rinde el tiempo realmente, el ejercicio nos rinde el tiempo. Optimizamos el tiempo. ¿Quién quiere comenzar? Recuerden que no me gusta sacar al tablero. Profe, yo lo hago. Listo, Sergio, adelante. La primera dice, me da el sol en el jardín. ¿Cómo queda esa frase? Y explique por qué. El sol me da en el jardín. Pues aquí estamos hablando del sujeto que vendría siendo el sol, ¿Sí? del verbo que es dar, y el predicado que vendría siendo en el jardín. Sí, está todo bien, solo que quiero hacer una precisión, Sergio. El verbo es me da. ¿Ves? El verbo es un verbo con un auxiliar para ejecutar la acción. Entonces me da, realmente. El verbo es da, está conjugado el verbo dar, ¿cierto? Entonces me da es el verbo, es la acción, ¿sí? En el jardín es el predicado, claro. ¿Qué fue lo que hizo? ¿En dónde? En el jardín. Ese es el predicado. Y el sol es el sujeto, persona, objeto o animal. Este es un astro, ¿cierto? Aquí hay algo en esta frase y es lo que le dije, es lo que acabo de decir. Y es me da, está el verbo y tiene un auxiliar, un me da, ¿cierto? Está poniendo, lo está conformando mejor. Pero eso ayuda a que de pronto la gente diga, es que me da, entonces a mí me da, entonces comienzo por me da. No, sigue siendo el sol. Entonces ahí claramente podemos ver sujeto el sol, me da verbo y en el jardín predicado. ¿Sin problema para todos o hay que aclarar algo más? Davinson, ¿cómo tenías la frase?
No, yo la tengo igual. El sol me da en el jardín, tal cual. Listo. Aquí lo importante no es decir, no, a mí me pareció. No, no, explique, porque miren que Sergio la leyó y le explicó. Davinson, continúa con la segunda. ¿Te parece? Sí, bueno, La segunda, la segunda dice, los partidos de béisbol los detesto. Adelante, bueno, Davinson, ¿qué tenés? sí, profe, yo la dejé tal cual. Los partidos de béisbol los detesto. O sea, ¿cuál es el sujeto de esa frase? Bueno, es complicado, ¿cierto? Y más porque realmente es muy corta. Pero yo diría que el sujeto son los partidos. Sí. Sí, aquí, aunque no hay un verbo implícito, ¿Cuál es el técnicamente verbo? sería béisbol para mí. ¿Béisbol es un Y verbo? no, no es un verbo, Eso. pero ¿Cuál es el aplicado en la verbo ahí? ¿Cuál oración. es la acción ahí? Eh, bueno, la acción sería detestarlos. Eso. Entonces el verbo es detesto. Yo detesto, Detesto. tú detestas, él detesta. Listo. Ujú. ¿Y el predicado es cuál? Bueno, ahí no habría como un complemento, bueno, Entonces un predicado. mira que vos la dejaste igual, entonces los detesto, ya comienza a ser el verbo y entonces lo pusiste en donde no era, porque lo pusiste en el predicado. Bueno, vamos a mirar, ¿quién tiene otra opción Sí. de esa frase, por favor? Para que les terminemos de explicar y por qué la palabra no es que es complicado, sino que tú mismo lo dijiste, hay un sujeto implícito. Ya vamos a explicar ese caso, que cada uno de ese caso cómo se maneja, pero sigue habiendo sujeto, verbo, predicado. No está correcta, Davinson, dejarla así. ¿Quién tiene otra opción? Jeremy, por ejemplo. Oh, profe, yo la tengo igual. La tiene igual. Bueno, ¿quién tiene diferente? Julián. La tengo igual, profe. Bueno, ¿todos la tienen igual? Profe, yo A sí ver, la tengo diferente, Sergio, pero por igual favor. no creo que esté bien. No, 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 Lo Julián. tengo, detesto los partidos de béisbol, le quité los a detesto, Sí, sí. ¿Por qué lo quitó? porque me parecía que estuviera correcto, creo que era Bueno, ¿y por como un qué dice que su auxiliar, frase está mal? Señor. ¿Por qué dice que la frase no está correcta como usted la construyó? Ah, no, no, solo No, tenía pues la inquietud, por no favor, estaba pues no seguro. comiencen en una clase, ni en esta ni en ninguna. Profe, yo voy a leer, pero no sé si está bien. No. Yo hice lo mío, pero es que a mí me va muy mal. No. Acuérdese, y aquí en esta clase, aquí en este espacio, estamos todos socializando. Entonces, ni me da pena si no la tengo correcta porque vinimos a aprender. Y el compromiso es socializar entre todos. Y esa es la metodología. Pero sobre todo no digan no puedo, es que es muy difícil. Esas son palabras que dentro de la neurolingüística, o sea, la programación del cerebro, se van metiendo. Entonces, Sergio, por favor, comenzó diciendo que está mala, pero la va a leer o que no sabe. No, por favor, susténteme usted por qué hizo eso y dijo y puso detesto los partidos de béisbol. Explique otra vez cuál es el sujeto, cuál es el verbo y cuál es el predicado. Profe, yo también Bueno, le coloqué así, como Sergio. Carlos, listo. Entonces escuchemos la explicación de Sergio y después Carlos la explicación también. A ver, escuchemos las dos explicaciones. eh, profe, no, realmente sentía que no me cuadraba poniendo los partidos primero y el verbo al final, entonces simplemente lo invertí. Puse detesto los partidos de béisbol y le quité el auxiliar a los Sí. detesto, No es un auxiliar, es un artículo, ¿cierto? un artículo. Pero venga, Sergio, pero explique, pues explique. Yo creo que usted puede explicarlo. Para todos, explíquenos por qué la Le, puso así. La clave no es decir que tuve la intuición, que me pareció, no. La clave para no explicar es, vea, este es el sujeto, este es el verbo y este es el predicado. Esa es la clave para explicar este ejercicio en todas las frases. A ver, Sergio, explíquelo, por favor. Profe, no, realmente sí fue como por intuición, Bueno, pero supongo yo que detesto porque viene también como un sujeto, como el yo, como que es personal, entonces no sé. bueno, listo. Ese es el verbo y tiene el sujeto. Entonces, los partidos de béisbol es qué? Ese vendría siendo el predicado y el complemento. No, no tiene complemento, es el predicado, listo. Pero El vamos a estar predicado. más seguros con la explicación. Carlos, ¿qué explicación tiene? Carlos Mauricio, ¿qué explicación tiene esa? ¿Por qué la puso así? ¿Por qué la estructuró así? Pues primero que todo, pues, porque eh, tenía más coherencia la oración de esa forma y pues creo que el sujeto y el verbo van como juntos ahí, entonces sería que detesto, sería como que va unido ahí y el predicado ya sería los partidos de béisbol. Entonces, ¿cuál es el sujeto ahí? ¿Quién es el sujeto? ¿Quién hace la acción? Pues, yo Yo, creo que es, Yo, que detesto. Listo, muy bien. Los dos dijeron que por intuición, pero tienen la idea de por qué. Digamos que no está la explicación, pero está bueno el punto y para todos, miren.
detesto, yo, ¿quién? Yo. Ahora, si uno quisiera ser más exacto en la frase, pues pudiera poner, yo detesto los partidos de béisbol. Queda más asertiva, pero el ejemplo no nos está dando el yo, entonces no lo podemos agregar. Ahora, ese los detesto es una cascarita, una trampita que nos ponen para decir si sí sabe transformar. Es decir, si sí sabe, Carlos y Sergio, los dos trataron de definir esto. Se llama un sujeto implícito e integrado al verbo. Entonces quiere decir que la acción y el verbo tiene implícito, está ahí, pero no es evidente, no está enunciado el sujeto. ¿Quién es el sujeto? Yo, entonces detesto. Entonces tiene el sujeto y el verbo en una misma palabra. ¿Es claro para todos? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, es muy importante cuando uno hace el ejercicio explicarlo, porque nos va a servir en adelante para poder sustentar las frases que escribo. Eso es fundamental. Por eso en la autoevaluación hay que poner bien. Ya ustedes dos, Sergio y Carlos, que son las dos personas que manifestaron que lo hicieron y nos ayudaron, nos mostraron a todos cómo es el correcto, se pongan punto 4, por ejemplo, en el punto, porque no estaban seguros y no sabían por qué, o se ponen el punto 5. Por eso es una autoevaluación. Usted mismo valora lo que hizo. ¿Cierto? Si usted dice, no, la hice, pero no supe sustentarla, entonces me pongo punto 4, se pone punto 4 en el punto, o se pone el punto 5 y pone la claridad. No hay problema, es una autoevaluación. Claro para todos entonces, la segunda queda, detesto los partidos de béisbol. Juan José, ¿es claro por qué? ¿Te quedó claro? Pues yo entré a mitad de la explicación, pero sí, más o menos, porque me cayó el internet. Estamos en la segunda, detesto. Estamos diciendo que ese es un caso en donde hay un sujeto implícito o integrado al verbo, ¿cierto? Está allí. Entonces el verbo me está diciendo, no le ponemos yo detesto los partidos de béisbol porque no nos dieron en el ejemplo el yo, pero está entonces quiere decir que lo ponemos implícito, está ahí, está contenido en la acción. Yo detesto, entonces detesto. Entonces ahí el sujeto y el verbo son detesto en una sola palabra. Y los partidos de béisbol, el predicado. ¿Listo, Juan José? Ahora sí la escuchaste la explicación. Juan José, sí, te invito a que leas la tercera. ¿Cómo tiene la tercera frase? La tercera frase dice, lo que nos ponen es, no me da la gana, querido. ¿Cómo tienes esa tercera? Yo la tengo, querido, no me da la gana. ¿Le agregaste algo, un signo? La coma, profe, querido, coma, no me da la gana. Bien, explique por qué la puso así. Pues porque, pues, o sea, yo entendí como que, o sea, querido, y pues por lo que yo recuerdo, cosas que me han explicado, hay comas que como que, o sea, lo siguiente como que explica lo de antes. Entonces yo entiendo como que querido era como un novio o algo y la persona, o no sé, le está diciendo que no le da la gana, profe. Bien, ahí se llama un sujeto objeto de la acción, ¿cierto? Entonces mire que ahí dice no me da la gana, como el otro. Si el otro era detesto, entonces no me da la gana, entonces el sujeto diría yo. No, el querido es el sujeto objeto de la acción, ¿cierto? El querido, ese es el sujeto. En este caso, está bien. Y la coma que está explicando Juan José es que las comas ayudan a dar más fuerza a la acción o a dar continuidad, a dar consecuencia. Querido, no me da la gana con una coma. ¿Quién tiene otra opción? Otra opción, ¿qué se les ocurre? Otra opción que podamos hacer con esa frase. Está muy bien, Juan José, el querido es el sujeto, no me da. Miren que ahí ya tenemos un verbo, una acción mucho más compuesta. No, negación, me da, con otro auxiliar del verbo, no me da la gana, no me da. Y la gana es el predicado, ¿cierto? ¿Qué es lo que no quiere hacer? La gana, ¿cierto? No le da la gana, no, ¿cierto? No lo va a hacer, ¿sí? Es clara la estructura, ¿cierto? Para todos. Si hay alguna pregunta, la hacen, por favor. Pero entonces pregunto, ¿quién tiene otra opción de esa construcción de esa frase? Otra opción que tengamos allí. Bueno, les voy a mostrar, les voy a proponer otra acción que podría ser, otra opción, perdón. Querido, entre admiración. Querido, no me da la gana. Observación, tanto el signo de pregunta como el signo de admiración tienen el punto integrado. Entonces no es correcto después de un signo de pregunta, un signo de admiración, poner otro signo, ¿sí? O otro punto. Pero entonces sí, después de un signo de admiración, cuando cierra, se inicia con mayúscula. Entonces, querido, aquí, querido, coma, no me da la gana, no tiene problema. Ese no va con minúscula, pues sigue la frase. Pero cuando pongo querido en admiración, querido, no me da la gana. Juan José, ¿viste la otra opción?
¿Sí me hice entender? Sí, profe. También aplica. Simplemente que el uno es querido, no me da la gana. Y el otro es querido, no me da la gana. ¿Cierto? En admiración. Son dos opciones. Ninguno de ustedes hizo la segunda opción de admiración, pero vale también para que sepan que se puede hacer. Ahí, ¿qué estoy haciendo? Agregué una coma que no estaba, pero entonces estoy sustentando que la agregué porque yo sé cómo se hace el ejercicio, porque yo le di ese giro gramatical. Lo mismo, ahí no me están mostrando admiración, pero yo puse las admiraciones. ¿Sí? Bueno, recuerden que se puede poner admiración, pregunta y sustentar por qué. Cuarta. ¿Quién hace la cuarta, por favor? ¿Quién hace la cuarta? Brandon, ¿tienes señal? ¿Me estás escuchando? Que ahorita vi que tenías pues como, has entrado como 2 o 3 veces y es claro pues que como que la conexión te saca y te desconecta, pero en este momento puedes intervenir, Brandon. Profe, sí, me está molestando un poco. Sí. Profe, Brandon, ya hagamos que, esa número 4. ¿La tienes a mano? ya que no vi que tenía la diferencia, la dejé igual. ¿Por qué? A ver, Brandon, ¿cuál es el sujeto? Profe, ahí no lo encontré sujeto. O sea, No le divertido. encontró sujeto. Sí, Esa no, frase está, tiene no. sujeto. Sí tiene, bueno, entonces Y bueno, a ver, otra persona entonces. Brandon, bastante atención entonces. Listo, profe. Davinson, nuevamente, o Juan David. Adelante, que levantaste la mano, Juan David. Entonces, Pues la cuarta yo dice, también, qué divertido es el canto. sí, yo la dije así también. Pregunta, ¿cuál es el sujeto? El canto. Y entonces, si el sujeto va primero, ¿por qué lo puso de último? ¿Por qué la dejó qué divertido es el canto? Pero pues yo así es donde le veía como Entonces, más no. coherencia. No No, sé. pero entonces venga, si nos dicen que primero el sujeto, ponga el sujeto primero. Entonces pongamos primero el sujeto. Pongamos el canto. ¿Qué seguiría entonces? Eh, es divertido. ¿Y qué va a hacer con el qué? ¿Esa partícula qué? No sé, lo quito. No, no la quite. Ese es un condicionante también. Dice el canto que es divertido. ¿Cierto? No, miren que hay una cosa. No, me parecía más coherente. No, no. Utilice la fórmula sujeto, verbo, predicado. ¿Alguien más levantó la mano? Que no alcancé a ver quién. ¿Quién levantó la mano para que aclaremos que hay otra opción para Yo, profe. Sergio? Yo abrí signos de admiración y puse el que con tilde y puse qué divertido es el canto. Bueno, ¿y por qué no en vez de la admiración le pones pregunta? Porque es que ahí de pronto, qué divertido es el canto. Bueno, funciona, pero funciona mejor mucho más si uno le abre la pregunta. No, Cambia no, la pues admiración realmente por no, pregunta. Pero entonces, ¿qué más no se tiene me que pasó hacer por la si cambia la cabeza. admiración por pregunta? Que aquí viene Señor. otra indicación. ¿Qué más tiene que hacerle, agregarle a esa frase si la pone con pregunta? Mm, Agréguele una tilde, pues. ¿Dónde le no, ponemos la tilde? ¿a qué? Claro, ¿Al qué? recuerden, dos asuntos. ¿Qué puede ser para justificar, para sustentar, para explicar? Pero cuando tiene tilde es para preguntar y empieza con mayúscula. Así como dijimos que los signos tanto de admiración como de pregunta tienen un punto incorporado, entonces se inicia con mayúscula. Se le pone la tilde a qué, cómo, cuándo, dónde, por qué. Son preguntas. Y además, otro asunto, otra aclaración. La gente toma el vicio y ahí viene lo que ustedes están haciendo en este momento. A mí me pareció, es que yo lo hice. Recuerden, no podemos escribir como hablamos. De hecho, debemos de hablar bien. Entonces, de acuerdo se llaman anglicismos, ¿cierto? Traído de lo americano, traído del inglés. Entonces, en el inglés, en la lengua inglesa, no se abre el signo de admiración ni el de pregunta. Simplemente se pone la pregunta al final para indicar que es una pregunta. Eso es en inglés, pero en español no. En español se abre y se cierra el signo de pregunta. ¿Sí? Para que tengan cuidado, que sobre todo en comunicaciones de WhatsApp, de Internet, uno ve que la gente no abre la pregunta, simplemente ponen el último signo, votan el primer signo. Entonces hay que hacer esa claridad, hay que hacer la tilde. Entonces, opciones. Listo, Sergio. Pongámosle la admiración. Querido, perdón, el canto que es divertido. El canto que es divertido. ¿Sí? Qué divertido es el canto, el canto que es divertido.
conservemos sujeto, verbo, predicado en la admiración. Y en la pregunta sí ponemos que el canto es divertido. Entonces, dejamos el sujeto, el canto, y divertido es el verbo, y divertido el predicado. Pero entonces en este caso, como debemos abrir la pregunta, simplemente ponemos adelante de toda la frase el qué. ¿Es claro, Sergio, lo que acabo de explicar? Sí, señor. En Quedó ese todo claro. caso, no es que alteremos la frase, sino que le quitamos el qué y lo trasladamos para adelante y sigue siendo sujeto, verbo, predicado. Sujeto el canto, verbo es y divertido. Solo que qué. Que el canto es divertido, como pregunta, ¿cierto? Por eso digo que se me hace mejor poder tener la pregunta en lugar de la admiración. ¿Sí? Bien. Claro Sí, para todos la número 4. profe, y yo interrumpo, yo, por ejemplo, la puse, el canto es divertido, pues digamos que el que lo cancelé, lo anulé. No es Y pues, correcto porque nos lo están dando. Y digamos que ese que es un condicionante, que es divertido, que es difícil. Está como aclarándose, está condicionando ahí. Entonces no es correcto. En ese caso, Davidson, pues no está mal, pero incompleto. digamos que incompleto. Entonces le ponen un punto 4 al punto, ¿cierto? En vez Vale, de vale. punto 5, pero hagamos la aclaración, ¿sí? ¿Por qué lo quitó? Ahora, lo trasladamos, sí, para hacer la pregunta. En el caso de arriba que quitamos el lo, que era un artículo, explicamos por qué, porque no quedaría pues bien construida, ¿cierto? En los de texto. Bien, ¿claro para todos entonces? Bueno, quiero que participen quienes no han participado hasta el momento. Quinta, esta mañana sobre los nuevos sistemas de convergencia, ingenieros invitados al Congreso de Informática hablaron. Adelante. Profe, Carlos. yo la escribí así, esta mañana ingenieros invitados al Congreso de Informática hablaron sobre los nuevos sistemas de convergencia. Bueno, comencemos la explicación, Carlos. ¿Cuál es Profe, el sujeto? Según lo que el- usted está poniendo ahí, el sujeto es esta mañana. sí, sí, pero no, sino que es un adverbio temporal, es como ubicando el espacio primero. Puse esta Pero ¿qué mañana, nos dice la norma? Que primero va el sujeto, ¿cierto? sí, serían los ingenieros. Eso. Entonces, venga, le digo qué hay que hacer en esos casos, Carlos y compañeros. Eso se llama, ese es un complemento al predicado, ¿cierto? Entonces, ese Sí, complemento es una precisión que puede ser de tiempo, de lugar. ¿Sí? eso Entonces, que, no es correcto ponerlo al comienzo, sino aclararlo e incluso eso hace parte del predicado. O sea, ay, es claro que no es el sujeto, hace parte del predicado. Y como hace parte del predicado, puede integrarse al predicado o ponerse como complemento. ¿Sí es claro lo que acabo de decir, Carlos? listo. O sea, que no va ahí. No, pero quítele ese pedazo y lea el resto de la frase a ver cómo está. Ingenieros invitados al Congreso de Información hablaron sobre los nuevos sistemas de convergencia. Sí. Y entonces, si quitamos de adelante el esta mañana, ¿dónde pondríamos el esta mañana? Al final, profe, Una coma y al final. Claro, esta frase sí tiene complemento. Quiero decir algo, no es que todas las frases tengan que tener complemento. Ahora, si uno quiere ser muy específico, si lo amerita y usted quiere ser preciso, la frase bien estructurada, pues listo, póngale complemento. Pero no todas las frases tienen complemento al predicado, ¿cierto? Miren que las 4 primeras no tienen complemento. Estas sí tienen complemento, estas 5 y las 6 también tienen complemento. Estas 5 tienen. Entonces, ahora sí expliquemos, Carlos, cuáles son las partes de esa frase, ya que la construimos. ¿Qué vas a hacer? La vas a corregir, le vas a poner el 75% a tu punto. Entonces le pones, en vez de un punto 5, le pones un punto 3, un punto 4, pues ya tú decides, porque hubo que hacer esa leve corrección. Pero entonces ya te la expliqué, ya explícanosla a todos diciendo cuál es el sujeto, cuál es el verbo y cuál es el predicado. sí, profe. Entonces el sujeto vendría siendo los ingenieros. Más, hasta donde váyase hasta el verbo. El verbo vendría No, siendo, pero el sujeto, váyase ah, hasta el verbo con el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? No es solamente los ingenieros. eh, el- entonces también el Congreso. No, venga. Por ejemplo, yo puedo poner un sujeto donde diga el perro de color amarillo, o el perro barcino, o el perro negro con collar. Y ese es mi sujeto. Solo que estoy ampliando las características del sujeto, ¿sí? Entonces, ahí, con lo que le acabo de decir, ¿cuál es el sujeto en este caso? Carlos. Le estoy diciendo, el sujeto va hasta donde comienza el verbo, en este caso.
Entonces, el sujeto tendría los ingenieros que fueron invitados al Congreso de Información. No, pero no lo diga en sus palabras, sino como está escrito. Está escrito, ingenieros invitados al Congreso de Informática. Eso. Ese es el Bien. sujeto. Muy bien, para todos. ¿Está claro el sujeto para todos? Sí. Ahora entonces, ¿cuál es la acción o verbo? Hablaron. Hablaron, listo. Entonces, el predicado, que es lo que se dice de la acción, ¿cuál es? Sería sobre los nuevos sistemas de convergencia. Sí, listo. Y como tenemos otro elemento más que es esta mañana, le pongo una coma y preciso, esta mañana se llama un complemento y es de tiempo. Listo. Complemento aquí en el predicado, listo. Entonces, ¿cómo queda la frase para que todos la corrijan o la pongan quienes no la tenían y se hagan su respectiva autoevaluación? Léela por última, léela entonces, Carlos, ¿cómo queda? Listo. Ingenieros invitados al Congreso de Información. De informática, sí. De informática hablaron sobre los nuevos sistemas de convergencia esta mañana. Listo. Para un complemento pongo una coma. Muy bien, Carlos, hagamos la sexta tiene el mismo principio. Léela como la tienes, por favor. Pues la tengo igual como la había hecho la Léala, anterior. léala. Esta semana el rector del Colegio San Simón invitó a los exalumnos a la celebración del 40º aniversario de la fundación del plantel. Listo, no es correcta, ya sabemos por qué. Ahora hágale el ajuste ahí, como según lo que explicamos, y explique bien para todos dónde está el sujeto, el verbo y el predicado. Carlos, por favor. Listo. El rector del Colegio San Simón, que es el sujeto, ¿cierto? Sí. Invitó, que es el verbo. Sí. A los exalumnos, el complemento que vendría siendo los exalumnos. No, el predicado. No se acelere todavía no va el complemento. Bueno, el predicado. A los exalumnos a la celebración del 40º aniversario de la fundación del plantel. Ese vendría siendo el predicado. Sí. Y el complemento sería esta semana. También de tiempo. Es claro para todos cómo queda la frase y por qué. Gracias, Carlos. Muy bueno, a partir de lo que tenías, la corrección que hiciste para explicar. ¿Qué vas a hacer? Lo mismo, te calificas cada uno de esos puntos con punto 4. Porque Listo, el punto estaba bien, pero le hiciste una leve corrección, me parece, o punto 3, ya tú decides. Pues en todo caso, no está malo el punto. O sea, está, y lo hiciste. Para todos, es claro, Davinson. Sí, profe, muy claro. ¿Cómo la tenías? Bueno, yo esa la tenía. El rector del Colegio San Simón invitó esta semana a los exalumnos a la celebración del 50º aniversario de fundación del plantel. Listo, te recuerde que esta semana ahí no le da tanta fuerza, ¿no? Y desvirtúa un poquito. Vamos a ver un tema más adelante donde dice que los incisos, los complementos, en la mitad lo que hacen es confundir. Entonces queda más preciso y le pasa lo mismo a usted que a Carlos Eduardo. Él lo tenía adelante, usted lo tiene en la mitad, entonces corra esta semana para el final. Listo. Pero está bien el punto, pues está bien en el sentido de que es un punto 4, no está incompleto del todo, ¿sí? Para Vale. todos, ¿es claro lo que acabamos de hacer? ¿Y la explicación? Sí, señor. Sí, Bueno, profe. entonces llevamos 6 puntos, cada uno vale punto 5, por favor, vayan autoevaluando, vayan calificándose. Y recuerde, Sergio y Julián, no se les olvide poner la sumatoria final, la calificación para el ejercicio. Ya les pasó con uno, no les va a volver a pasar. A propósito, entonces, Duber, que no te he escuchado hoy, puedes intervenir con la número 7. Sí, señor, claro que Voy a sí. leer. María y Lucía, para sus amigos, una fiesta de nostalgias musicales organizaron. ¿Cómo quedaría esa frase? Profe, yo la puse, María y Lucía organizaron una fiesta de nostalgias musicales para sus amigas. ¿Por qué? Explique. Profe, el sujeto en esa frase viene siendo María y Lucía. El verbo sería organizaron, pues que en esa vez está conjugado. Y Sí. ya pues el predicado ya sería haciendo una fiesta de nostalgias musicales para sus amigas. Bien, esa frase no tiene complemento. Aquí tenemos el caso de un sujeto compuesto por 2 personas. Un sujeto compuesto. María y Lucía. Es claro. Organizaron y una fiesta de nostalgias musicales para sus amigas. Ahí está el predicado. Ese no tiene complemento. Duber, si le fuéramos a poner complemento a esa frase, si la ejercicio fuera, bueno, póngale complemento. ¿Cómo le pondrías el complemento a la frase? Ya vimos que está bien como la leíste,
que es suficiente el ejercicio así, que así es buena, tiene punto 5 quien la tenga así. Si le fuéramos a poner complemento, ¿cómo le pondrías el complemento a esa Marta, María y Lucía, a esa frase? Pues yo le pondría pronto el ya lugar. No, Podría léela, ser ¿cómo quedaría? María y Lucía organizaron una fiesta de nostalgia musicales para sus amigas. Este fin de semana en la casa de María, podría ser. Pero Sí, entonces yo creo que ya le pondría una sí, coma. está bien, coma, durante el fin de semana en la sede del club, ¿cierto? Durante el fin de semana en la casa de una de ellas, ¿cierto? O en la casa de la primera, o en la casa de María, sí. Sí. Muy bien. Se entiende entonces mucho más con ese ejemplo que acabamos de hacer, el tema de los complementos, y que no todas las frases tienen que tener complemento. Esta consideró quien la escribió que ahí se está dando la información y que no es necesario precisar que fue durante el fin de semana y que en la casa de María o en el club, ¿cierto? Bien. Entonces la forma correcta de la número 7 es María y Lucía organizaron una fiesta de nostalgias musicales para sus amigas. Noten ustedes cómo en estas frases estamos repasando, aprendiendo cómo son los sujetos, cómo puede estar integrado el verbo, en fin, todos ahí tienen los diferentes casos. 8. Por la orilla del río, a pasear, los abuelos se fueron. Juan David, adelante, te escuchamos. Bueno, yo la puse, los abuelos se fueron por la orilla del río. ¿Por qué? Descompóngala y me la explica. Bueno, en este caso, los abuelos serían el sujeto. Muy bien. El verbo sería de ir, pero entonces si se fueron, entonces estaría como conjugado, creo. Sí, con un auxiliar se Y, fueron. y el predicado ya sería por la orilla del río. Sí, y entonces, ¿qué pasó con la palabra a pasear? Ah, creo que me la tragué. Entonces, está bien la estructura, pero le faltó. Entonces, cóbrese ahí que está la mitad de esa frase. Ahí sí, cóbresela pues, porque. Entonces, Pero ¿cómo decir, quedaría, Juan David? eh, yo miro otra vez. A ver. Los abuelos se fueron a pasear por la orilla del río. Bien, sujeto, verbo se fueron a pasear por la orilla del río, es el predicado. ¿Cierto? Tengan cuidado también, no quitarle pedazos al predicado. Davinson, ¿vas a aclarar algo? No, de hecho sí, así como el compañero la dejó a lo último, así la tengo yo. Pues era para aclarar que Entonces, pasear correcto entraba es. ahí. Los abuelos se fueron a pasear por la orilla del río. Número 9. Por las buenas y por las malas que no fuera, le dijeron a ese viaje. Jeremy, lee por favor esa número 9. ¿Cómo la tienes? Léela por favor. Profe, ¿No la tienes? sí, profe, espérate que estoy revisando. Yo puse a ese viaje, le dijeron por las buenas y por las malas que no fuera. ¿Cuál es el sujeto ahí? Entonces, según eso, el sujeto es a ese viaje. Explique por qué. No, pues Porque el está sujeto incorrecta, ¿no? pues esa es la manera como yo le di más coherencia, profe. Sí, pero explique. ¿Dónde está el sujeto ahí? El sujeto sería, sí, el viaje. Bueno, ¿quién tiene otra opción? Julián. Profe, yo la estructuré como si tuviera un sujeto implícito. ¿Cómo? Le dijeron. Muy bien. Jeremy, le dijeron, tiene el mismo principio de texto. ¿A quién? A él. Y él es el sujeto. Le dijeron. Muy bien, Julián. Continúa. Le dijeron por las buenas y por las malas que no fuera ese viaje. Venga, ¿dónde está el verbo? Le dijeron es el verbo y el sujeto. Ahí tiene algo. Y es que ahí ya es diferente a la otra, a pesar de que tiene implícito, es le dijeron, sí. Pero el verbo es que no fuera. La acción, ¿cierto? ¿Sí? Ujú. Entonces Sí. ahí sería el verbo que no fuera, la acción. ¿Cuál fue la acción? Que no fuera. O sea, le impidieron. ¿Ya? Sí. Entonces vamos que le dijeron que no fuera. ¿Cómo continuaría la frase, Julián? Le dijeron que no fuera ese viaje por las buenas y por las malas. Bueno, ¿cómo le dijeron que no fuera?
a ese viaje o por las buenas y por las malas. Entonces ahí viene otro asunto. Entonces tú tienes que construir totalmente la frase, ahí no hay punto. Davinson levantó la mano y Duber también. A ver, aclaremos cómo quedaría entonces con las pistas que ya he dado y cómo empecé a construirla. Atención, Julián y compañeros. Davinson había levantado la mano, ¿cierto? Bueno. Sí, pues bueno, principalmente la tengo, le dijeron que no fuera ese viaje por las buenas y por las malas. Ese punto está a la mitad. Vamos a aclarar por qué. Duber levantó la mano también. Sí, profe, pero la tengo diferente. ¿Cómo? Lea, Pero por favor. puse el verbo al final, entonces la tengo mala. Bueno, muy bien. Carlos Mauricio. Profe, yo la tengo. Sí. Le dijeron que no fuera por las buenas y por las malas a ese viaje. Esa frase está correcta. ¿Por qué? Explique. Lo importante es explicar, sustentar por qué. Bueno, el sujeto es, le dijeron, como dijo mi compañero, que no fuera es el verbo y Sí. por las buenas y por las malas el predicado. Y a ese viaje yo creo que es el complemento. No, necesariamente no tiene complemento, pero más la explicación, bueno. venga. Que no fuera. Entonces, que no fuera a ese viaje. Listo, pero es que hay una aclaratoria ahí. Y usted le puede poner coma por las buenas y por las malas, coma a ese viaje. ¿Ya? O sea, ¿qué fue lo que no fuera? ¿Cómo le dijeron que no fuera? Le dijeron por las buenas y por las malas. O sea, lo braviaron, pues. Entonces, ese que no fue, ese por las buenas y por las malas, o sea, lo conciliaron, venga, no vaya. Después le dijeron, lo braviaron, como estoy diciendo aquí, que es una frase muy nuestra acá, lo tuvieron que decir, venga. Entonces, que no fuera. ¿Cómo le dijeron que no fuera? Por las buenas y por las malas. Entonces, la idea es que la acción tenga la consecuencia inmediatamente. Ahora, a ese viaje. Entonces, lo correcto es que la acción de que no fuera, lo que le impidieron, ¿cómo se lo dijeron? Por las buenas y por las malas. A ese viaje. Entonces, puede decir, le dijeron que no fuera, coma, por las buenas y por las malas, coma, a ese viaje. Es una forma, ¿cierto? Porque está aclarando cómo fue que no le dijeron. Repito, y para hacerme entender mejor, voy a utilizar una palabra no muy usual. Es lo braviaron, pues. Están diciendo, están aclarando cómo le dijeron que no fuera, ¿cierto? Entonces, lo otro es que la frase puede quedar. Le dijeron que no fuera por las buenas y por las malas a ese viaje sin ningún signo de puntuación. Simplemente el punto al final. ¿Es claro? Entonces, Carlos, la hiciste, pero la explicación no fue del todo, pues, ¿por qué? Ahí te di toda la explicación. ¿Es claro, Carlos? Sí, profe, es claro. Claro, para todos es claro. Julián, Davinson, quienes empezaron a hacerla. Profe, ¿y si la dejo con una coma y pongo el viaje antes de por las buenas y por las malas? No, ya expliqué por qué no. Porque es que no fuera ese viaje, tal vez si no tuviera por las buenas y por las malas, pero por las buenas y por las malas es una precisión, una aclaración de cómo fue que le dijeron. Entonces, por eso estoy diciendo que lo braviaron prácticamente, ¿cierto? Lo tuvieron que obligar, o sea, entonces eso va ligado a que porque no fuera. ¿Cómo le dijeron que no fuera? Por las buenas y por las malas. Entonces no es correcto ponerle adelante el viaje. Ahora, es posible que usted ponga después de por las buenas y por las malas, coma, a ese viaje. O que ponga por las buenas y por las malas entre comas, coma, coma, para aclarar. Es una aclaración, es un inciso aclaratorio. ¿Sí? O simplemente dejarlo sin el signo de puntuación. Le dijeron que no fuera por las buenas y por las malas a ese viaje, tal como la leyó Carlos. ¿Es claro por qué, Julián? Sí, señor. ¿Sí? Bueno, muy bien. Parece muy bien que estemos aprendiendo. Y la última entonces. Para el público juvenil lanzará Carlos Ruiz una nueva novela. Davinson, adelante. Profe, sí, yo la tengo, pues, Carlos Ruiz lanzará una nueva novela para el público juvenil. Bien. Sujeto, pues, Carlos Ruiz, Sí. lanzará sería el verbo ahí, y Sí. una nueva novela para el público juvenil sería en este caso el predicado. Sí. Entonces, es lo mismo que estaba pasando con el otro con ese viaje. Uno puede poner Carlos Ruiz lanzará para el público juvenil, pero es que dice una nueva novela, entonces no puedo poner una nueva novela al final. No es correcto. Sí es claro por qué entonces queda así. Carlos Ruiz lanzará una nueva novela para el público juvenil. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, ese es correcto. Para que ustedes tengan mucha más claridad, voy a poner unos 30 segundos, un minuto en pantalla, las oraciones. Repasen bien cómo hicieron la valoración. Miren, ahí la tienen en pantalla. La estamos viendo, Davinson y compañeros, Sergio, Carlos Eduardo, Carlos Mauricio.
Sí, profe. Miren, Sí, señor. una última rectificación a lo que expliqué, a lo que hicimos. Esa es la forma correcta de esas frases. Ahí no está la aclaración que hice de por las buenas y por las malas, que son 3 opciones. Ah, no, está la coma, está entre comas, que me parece la más correcta, pero puede ser sin estas comas. Pero también puede ser con una sola coma después de por las malas. Cualquiera de las 3 le puede quedar. A mí me parece que es mucho más fuerte, mucho más acertada la frase si es por las buenas y por las malas, como inciso aclaratorio. Y a ese viaje al final. Bien. ¿Puedo quitar ya? ¿Puedo pasar ya al otro ejercicio para que lo hagamos? Me dicen cuándo entonces si alguien está copiando ahí. Sebastián, ¿claro el ejercicio? Sí, sí, profe. Vamos a iniciar el otro ejercicio. Vas a iniciar vos, el de inferencias. ¿Sí? Por favor. Sí, si quiere espere, Listo. da un momento lo abro. No, por eso le estoy anunciando mientras yo termino acá la gente termine de copiar, ¿cierto? Entonces, por favor, autoevalúense. Son 10 puntos, cada uno vale 0.5. Hay algunos casos donde 0.4, 0.3, algunos de 0.25, algunos de 0. Y recuerden siempre hacer la suma total. Bueno, esas son las correctas. Yo ahora de todas maneras las mando, pues por si queda faltando aquí en este espacio la corrección, pero creo que ya la hicimos con la suficiente aclaración, velocidad, ritmo, para que todos pudieran captar no solamente la corrección, sino no solamente la frase como queda, sino la corrección respectiva. ¿Hay alguna duda sobre esas 10 frases? Lo que acabamos de hacer. Como dijo Davinson, muy claro, ¿cierto? ¿Cierto, Davinson? Sí, profe, muy claro con las oraciones. Entonces, por favor, de ahora en adelante, no empiecen a decir, es que a mí me pareció que Carlos Ruiz era al final, porque es que se ve más pispo. No, es que lo que pasa, no, sujeto, verbo, predicado, complemento. Y aquí vimos los diferentes tipos de sujeto, cómo el complemento puede tener, en dónde va complemento, en dónde no, cómo es la estructura, cuándo entonces, para que no nos confundamos. ¿Sí? Y siempre, si usted sustenta como sustentaron la mayoría acá, está seguro de su frase. Y no va a empezar a decir por qué la puse así, luego va a ser claro, va a ser coherente con lo que escribe. Muy bien. Entonces vamos a continuar con el tema de inferencias. Entonces, las inferencias, recuerden que explicamos que es un relacionamiento mediante una evaluación mental de un contenido o una expresión, representados en una o varias frases, implicando una ruta lógica de significado, interpretación, contextualización. No tiene que ser el mismo orden, pero sí que tenga los tres, contenga los tres. No es enunciando significado, 2 puntos, interpretando 2 puntos, no. Es una frase tal como la que está acá como ejemplo. El triunfo significa lograr lo deseado y cada quien tiene metas que quiere alcanzar. Lincoln se refiere a la orientación al logro, que hoy se traduce en el proyecto de vida que todos debemos tener claro e implementar de forma integral y coherente. Entonces aquí yo utilizo palabras que me dan conectores, ¿cierto? Significa, para hablar del significado, ¿cierto? Lincoln se refiere para hacer la interpretación. Y la aplicación o contexto dice que hoy se traduce, entonces hoy en la actualidad. ¿Sí? Son vicios, formas que yo tengo. A mí me gusta mucho primero el significado, después la interpretación y después el contexto. Pero uno puede empezar, repito, por cualquiera de las 3. Lo otro es, a mí me parece que hay una clave y uno saber quién es Lincoln, entonces para ponerlo en el contexto de él y poderlo traer al contexto actual. También tengo otra forma de hacerlo y es que yo, si no ubico cuál es la palabra como clave de toda la frase, si fuera un párrafo o un extracto de un texto, también buscaría la palabra clave o la oración clave. Entonces aquí para mí yo arranqué por la palabra triunfo, que esta es como la que está dándole toda la fuerza a la frase. Entonces empecé por hablar del triunfo, pero alguien podría decir la resolución de los problemas. O sea, por eso también todas las inferencias no pueden ser iguales, porque la está haciendo una persona que le está dando una interpretación y además le está dando un contexto. El significado sí debe ser pues como muy igual, muy coherente para todos. Pues uno no puede decir que si dice que las cadenas, por ejemplo, entonces que empiece a hablar de flores, no, tiene un significado, ¿cierto? Repito, ya se le da interpretación. Entonces, con esa, recordando lo que explicamos hace 8 días, cada inferencia vale 0.19. Entonces, Sebastián, ¿ya tienes lista la frase? ¿Tu ejercicio de inferencias?
Pues sí, profe, aquí ¿Cómo te fue con tengo. ese ejercicio? ¿Lo hiciste completo? ¿Lo terminaste? ¿Falta? ¿Fue difícil? Cuéntanos. Sí, está un poquito como complicadito, pero igual eso es como la opinión o bueno, Pero lo como hiciste todo. lo que se entiende. Sí, Bueno, vamos a hacer lo siguiente a continuación para que entre esos 4 ejemplos expliquemos este taller. Sebastián, la que más dificultad le haya dado, léala y aquí la corregimos y la explicamos entre todos, ¿cierto? Yo le ayudo con eso. Sugerencia para quienes vayan a intervenir a continuación. No vamos a leer todas las inferencias, pero vamos a dar la palabra a 3, 4 personas, o pues quienes vayan a participar, para que lean. Sugiero la que más dificultad le haya dado para que la solucionemos acá, ¿sí? Pero entonces la lee como la hizo y aquí la corregimos. ¿Listo, Sebastián? ¿Cuál quieres que leamos acá y que pongamos acá para que expliquemos bien el espere, ejercicio y ustedes puedan autoevaluar? estoy aquí como escogiendo cuál, espere. Vayan mirando quienes van a intervenir después de Sebastián para que no demoremos La- ahora. ¿Cuál van a leer? Listo, Sebastián. ¿Cuál quieres Pues que me leamos? parece que la última, profe. La Esa 26. sí no la hice, la última. Listo. La corrección La, hace cor- mucho, pero el estímulo la hace más. corrección hace mucho, Pero el pero el estímulo hace estímulo más. hace más. Sí. El estímulo después de la censura es como el sol después de la lluvia. Gautier. Listo. Entonces, miren que la palabra estímulo se repite para decir que hace más y que después el estímulo. Entonces yo digo, bueno, ahí la palabra es el estímulo. Pues la palabra clave. Entonces yo voy a hablar del significado de qué es el estímulo, después voy a interpretar qué quiso decir Gautier y después lo voy a poner en contexto. Entonces, aunque también habla de la corrección, porque es la que empieza, es el sujeto principal, ¿cierto? La corrección hace mucho, pero el estímulo hace más. Me voy a ir por la corrección. Entonces miren cómo haría yo la inferencia. Noten ustedes, yo la voy a hacer aquí, yo no la he copiado, de hecho cada que la hago me sale diferente, pero la voy a hacer. Otro asunto, nadie dijo que ustedes no podían utilizar el diccionario. Ustedes están empezando a hacer inferencias o están ejercitando, utilicen el diccionario. Yo aquí pues no lo utilizo, trato de hacer pues con el léxico que tengo incorporado, de hacerlo lo mejor posible, ¿cierto? Repito, no quiere decir que la mía es la única opción, es una inferencia. Entonces lo que interesa es cómo está estructurada la inferencia, pero no tiene que ser igual porque la está haciendo usted, cada quien la hace. Entonces, Gautier se refiere a la corrección, que es una parte del proceso en una actividad deportiva o cultural. Pero es más importante que se dé una retribución o un estímulo cuando se tiene que corregir un proceso o una acción. Pero en ocasiones, si no se da el estímulo oportunamente, como digamos, para los deportistas concentrados, selección en eliminatorias o en una competencia como los olímpicos, no tiene el mismo efecto. Se interpreta lo que dice el autor, que es muy importante corregir, pero hacer el oportuno estímulo para lograr el efecto en el deportista o en el estudiante. Ahí me estaba enredando, ¿cierto? Pero tiene los 3 elementos. Davinson, ¿cómo la cogiste? ¿Cómo la hice? Sí, pues el punto es como involucrar una explicación dentro de esos elementos que usted plantea, ¿cierto? Esa explicación se llama interpretación. Son puntos clave para poder entender la oración. Eso. Entonces, la interpretación que tú llamas, la explicación es la interpretación. El significado, yo me fui por la corrección y lo puse en contexto que si usted tiene un deportista y usted lo corrige, pero no lo estimula, pues no es igual, ¿sí? Y que el estímulo después de ella, cuando diríamos aquí en Paisa, cuando ya no se usa, no es igual. Es como cuando llueve y escampa. ¿Qué pasa cuando llueve? Sale el sol, seca el pavimento y ya no se ve igual. Es como si nada hubiera pasado, ¿cierto? Sí. ¿Es claro, Sebastián? Sí, profe. Bueno, yo la hago aquí al aire. Ustedes la hacen, una diferencia, hay que pulirla, hay que estructurarla. Yo le puedo quitar palabras que repetí en lo que hice. ¿Quién quiere someter a consideración para qué? Entonces, lo que tienen que hacer con el ejercicio
Es eso que acaba de hacer, mirar si está bien, si está completa, si solamente lo que hice fue una frase de opinión, entonces di una interpretación solamente, o si solamente di el significado, o tengo los tres, o tengo dos, entonces ya yo miro. Y es una valoración muy pequeña de 19.19, pero lo hacen así, se ponen 1.15, 0.15, 0.1, 0, lo van rebajando y al final hacen la sumatoria y se ponen la calificación, la valoración. ¿Sí? Bueno, Davinson. Profe, pues no sé, yo sí quería de pronto leer sobre esa oración lo que yo di, pues cierto. La 26. Sí. Adelante. Igual es corto, dice así, es necesario corregir el error, pero debe ser de obligación brindar ánimo para seguir. Es como brindar la luz para encender el foco del crecimiento y desarrollo personal. Sí, está bien, solo que ¿qué le falta a esa frase, a esa inferencia? ¿Qué le faltaría? Le falta la aplicación o contexto. Sí, pues como el tiempo. No, la aplicación o contexto. Entonces, esto quiere decir que es muy importante que este proceso o esta situación es importante a la hora del acompañamiento a un deportista o a un pupilo que yo estoy entrenando, por ejemplo. Sí. Ahí está la interpretación del contexto. Entonces, digamos que está bien como la formulaste porque hablaste del significado, incluso esa segunda parte donde pones el significado, que es la luz, está muy bien, ¿cierto? Lo pones en otras palabras, bien. Sí. Pero entonces le faltaría ese contexto, ¿sí? Listo, vale. Bien. ¿Quién quiere compartir una frase que quiere que hagamos acá? Sergio, nuevamente. Te doy la oportunidad que pongas una consideración. La lees y la corregimos, o la lees simplemente. El amor es ciego y los enamorados no pueden ver las 1000 tonterías que hacen. Shakespeare. Esa es la número 5. La número 5, sí, señor. ¿Se acuerdan que yo dije ahora que es muy importante si uno conoce quién es el autor y el contexto? ¿Cierto? ¿Cuál es el contexto pues, inicial de esa frase? ¿Y cuándo Shakespeare la escribió? ¿En dónde la escribió? ¿Sí la ubicas o no? No, señor. No tengo la Shakespeare verdad. Es el autor de Romeo y Julieta, ¿cierto? Sí. ¿Has leído Romeo y Julieta? ¿Sabes de qué trata Romeo y Julieta? Más o menos tengo la idea, pero nunca la he visto completa y nunca la he Es leído una idea de un par de enamorados, son de dos familias ricas en Italia, entonces en Londres, pues sí, en ese contexto europeo, yo creo que es Italia, sí, los Montesco y los Capuleto, entonces resulta que es un amor imposible porque las dos familias se odian, listo. Pero entonces en medio de eso ellos terminan suicidándose, muriendo el uno, bueno, entonces lo escribió como en el contexto, entonces si uno sabe ese contexto, eso le ayuda mucho para la interpretación, ¿cierto? Pero bueno, ¿cómo tienes la frase, Sergio? La tengo. La inferencia, perdón, la inferencia. Señor. La inferencia. La tengo. El amor en ocasiones puede ser doloroso, pero al estar enamorados somos seres invidentes. Significa que somos ciegos para ver el error de nuestra pareja y dejamos transcurrir la vida como si nada pasara. Eso es una interpretación, es una muy buena interpretación de la frase, pero no está ni el contexto, la aplicación, ni el significado. Digamos que usted comienza a decir que el amor es como... al decir significa me estoy refiriendo como al significado. Ya que tiene usted como significado del amor, a ver. Yo lo tenía, significa que somos ciegos para ver el error de nuestra pareja. Eso es una interpretación, eso es una interpretación. ¿Qué es el amor, okay, Sergio? El amor es un sentimiento, ¿o no? Sí, señor. El amor es pasión. Bueno, usted está ahí medio definiendo, pero no es contundente, ¿cierto? Entonces, el amor como sentimiento, como atracción hacia otro, entonces empezás esa interpretación que haces, ¿cierto? Entonces, mayoritariamente lo que copiaste es una interpretación. Entonces, puedes decir, todo lo que dijiste, decís, significa que el amor como sentimiento mueve pasiones como sentimiento, implica la pasión, la atracción, y aplica para quienes no solamente se apegan a una persona, sino a objetos, a situaciones, y hoy en día no deja que pueda progresar o avanzar, ¿cierto? Mire que ahí le puse ya la contextualización y le agregué una parte donde quede más clara que se complemente, que quede completa la inferencia. ¿Sí la notaste por qué, Sergio? Sí, señor. Entonces, digamos que ese punto lo tienes a la mitad, esa inferencia. Y si todas las tienes así, tu ejercicio está muy a la mitad.
Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? No se dé duro, no se ponga un 2,5 en todo el ejercicio, sino que hace las correcciones y moderadamente se pone un 3, un 3,5, porque estaba a la mitad, pero usted lo mejoró, entonces pone la mejora también como parte de la calificación. ¿Es claro, Sergio? Es claro, profe. Listo. ¿Alguien quiere compartir esa otra inferencia? ¿Otra frase para que le hagamos la inferencia? Juan José, Juan David, Julián nuevamente, no hay problema. Carlos Eduardo. Profe, esta que es un poco corta. ¿Cuál número? ¿Cuán grande riqueza es aún entre los pobres el ser hijo de un buen padre? Juan Luis Vives. Sí. Profe, yo la respondí así. Es una riqueza contar con una buena familia, sin importar la clase social. Contar con su apoyo posibilita el crecimiento y el desarrollo. Interpretación. Miren, en las inferencias pasa mucho que uno dice infiera o el autor quiso decir, entonces usted lo que hizo fue una interpretación, dio su concepto. Eso está bien, pero hay que complementarla. ¿Cómo la complementarías si yo te digo que solamente tiene la interpretación? Compleméntela. Pero de ponerle un contexto. Sí. Por ejemplo, se sabe que entre los pobres es un poco importante contar con un padre presente, porque hay familias que se separan desde el nacimiento de sus hijos o algo así, profe. No está muy acertado, pero recuerde que ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la frase o la palabra ahí que mueve toda la frase? Para usted, ¿cuál sería? Para que vamos mirando tanto la interpretación. El ser hijo de un buen padre. No, pero no es la parte de la oración, sino bueno, por un lado está buen padre. ¿Qué es ser un buen padre? No necesariamente tener dinero, tener valores, dar buen ejemplo, por un lado. Pero por otro lado está hablando de la riqueza. Entonces hay dos tipos de riqueza, la riqueza material y la riqueza espiritual, ¿cierto? Que va ligado a que usted puede tener valor. Entonces, si usted ubica, bueno, entonces aquí la definición es, la palabra es la riqueza, el concepto de riqueza. Entonces ahí viene esa frase popular, que hay gente que tiene tanta plata, que es tan pobre que lo único que tiene es plata. ¿La has escuchado, Carlos Eduardo? Sí, profe. Entonces por ahí va la interpretación, por ahí va entonces el significado es, el concepto de riqueza, el concepto de riqueza incluye lo material y lo espiritual, por cuanto entonces es importante los valores. El autor nos dice que es de alto valor tener buen ejemplo, tener valores, y ello entonces estará determinando la realización del proyecto de vida de las personas, su comportamiento, tal como se puede ver en los escándalos financieros o en los comportamientos dentro y fuera de la cancha. Y es más rico entonces quien tiene un buen comportamiento, es un buen jugador, que quien necesariamente pues tiene todas las posibilidades. Por ejemplo, vamos a hablar aquí pues yo pienso que puede ser mejor cuán grande es quien tiene un gran ejemplo para ser un caballero adentro y fuera de la cancha. ¿Quién es rico que tiene, miren el caso de James, que ahí me da como pesar en este momento? Ustedes que están en la educación física, en el deporte, lo pueden notar. Puede ser mucho más, tener más riqueza el que es prudente, habla, así no esté pasando el momento físico y deportivo, que el que puede tener un buen momento, pero ya le está dando a entender a todo el mundo que no le importa ya jugar o no jugar. Entonces, esos son valores, entre otras cosas, pues todos saben la historia de James, ¿no? Que él no tuvo papá, pues, o tuvo un papá, no está preparado, pues, para el triunfo. Entonces, eso tiene que ver con esa riqueza. Y él tiene ya la otra riqueza. Carlos, ¿cierto que sí? Sí, profe. Entonces está hablando como que el ejemplo, o sea, hay gente que no puede tener mucho dinero, pero está tranquilo, obra bien, es calmado, tiene valores y eso genera su éxito. Y hay gente que no ve que tiene dinero como un berraco, pues perdón la expresión de berraco, tiene mucho dinero, pero no es feliz. ¿Por qué? Porque no todo es dinero. ¿Estamos de acuerdo con esa inferencia? Sí, profe, ahí la frase como que quiere dar eso a entender. Entonces, dale el significado y después le da la interpretación, el contexto. Vos le pusiste ahí pura interpretación, ¿cierto que sí?
Sí, sí, señor. Esa frase está a la mitad. Si todas las tienes así, haz lo mismo, la misma recomendación que hice ahora. Bien, ¿quién otra más para que expliquemos el tema con el que vamos a hacer los talleres de la semana siguiente? Juan José, Sebastián, ¿alguien más? Duer, Jeremy, Julián, pueden repetir si tienen una frase que quieren que leamos acá. Bien, bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a tomar cada una de las 26 frases. Ya puse ahí que cada una vale punto 19. ¿De dónde saqué ese punto 19? Puse 5 y lo dividí entre 26. Ustedes no tienen que ser tan exactos y milimétricos en poner el punto 19, no, se valoran. Y al final hacen una calificación total. ¿Es claro para todos el ejercicio? ¿Alguna otra pregunta, por favor? No, profe, es claro. Muy Creo claro, que profe. Entonces, vamos a dar 3 días, hasta 3 días, pero si lo sube hoy, bien. No lo deje pasar. ¿Dónde lo va a subir? En Dropbox. ¿Cómo lo sube? Si lo tiene a mano, le toma una foto y esa foto la pasa a Word para que pueda abrir. Si lo tiene en Word, pues simplemente encima con un color diferente pone las correcciones, pone la calificación y arriba con un globo de texto donde dice insertar y donde dice figuras o insertar cuadro de texto, pone ahí el número. Pone el número a cada frase, cuánto sacó y la explicación. Y al final la suma total. Entonces vamos a dar hasta el próximo viernes, a ver, jueves, viernes, hasta el próximo sábado, para que no se afanen, para que lo hagan con todo el proceso de aprendizaje, ¿sí? Y les quede bien. Si no lo tenía completo, usted conscientemente se pone su calificación, su valoración. Si no lo había hecho y está aquí en la clase, dice, no lo hice, pero aprendí, entonces pues, se califica sobre 4, en fin. Eso es la autoevaluación. ¿Listo? Bueno, vamos a ver, vamos a pasar, vamos a valorar a diferencia como hemos hecho en otras clases, que es al final, lo vamos a hacer hoy en esta parte, vamos a valorar esta actividad, la autoevaluación. ¿Cómo nos fue ya con la segunda autoevaluación, tercera autoevaluación, 2 talleres y un texto escrito que hacemos en la clase? Davinson, ¿qué te deja? ¿Qué enseñanza? ¿Cómo de la actividad? ¿Cómo puede ser mejor o está bien así? ¿Cómo? A ver, valoremos lo que acabamos de hacer. Davinson. Bueno, no, yo siento que las actividades son muy cómodas, ¿cierto? De alguna u otra forma, por ejemplo, este tema de las inferencias se nos hizo un poco más complejo porque por lo que veo somos muy buenos interpretando, ¿cierto? Pero ya cuando hablamos de inferir, digamos que hay que trabajar sobre ello y que importante es profundizar, entender cada tema un poco más. Obviamente no vamos a ser perfectos, pero vamos mejorando detalles y esos detalles pues nos permiten a largo plazo una construcción mucho más completa, digamos, por ejemplo, en este caso, de contextualizar o de generar, por ejemplo, el desarrollo sobre un test. Entonces, eso me deja, ¿cierto? Ir puliendo esos detalles, son pequeñas cosas que a gran escala o sumados en conjunto, pues forman algo muy importante, ¿cierto? Un desarrollo muy colectivo. Sí, sí, sí. Recuerden, cuando yo estoy infiriendo es porque tengo el texto y me dicen, por ejemplo, el autor quiso decir en el renglón tal, es lo mismo, infiera. Pero cuando yo estoy escribiendo, si yo sé inferir es porque planteo el argumento, es decir, sé explicar en el texto de manera suficiente y sin dar vueltas qué es lo que estoy entregando al lector. ¿Es claro eso, Davinson? Sí, Esa es la muy utilidad, claro. ¿cierto? Esa es la utilidad. Que aprendan, y como tú dices, es la tarea de ustedes es sigan haciendo inferencias, sigan mirando para que lo puedan desarrollar como competencia. Ahora, en los escritos que van a hacer, en la segunda versión del trabajo, del ensayo que hicieron, ¿cierto? Que ya también tenemos una fecha para entregarlo. En ese ensayo segundo, ya hicieron un autoevaluado, van a hacer una segunda versión corregido. Ahí van a incorporar las oraciones y la inferencia, ¿cierto? Y con los documentos que recomendamos, que son los de las lecturas, si le dan una mirada al del tema, por ejemplo, ahí está cómo estructurar, da alcance a lo que expliqué. ¿Sí? Y los otros 2 dan elementos de narración, de información, pero sobre todo ese primero que se llama el tema, que entre otras cosas es corto, tiene 7, 8 páginas, entonces da más. ¿Cómo se ve aquí en este caso? Yo no lo voy a calificar, yo voy a valorar. Yo no voy a decir, oiga, usted se leyó el documento. No, voy a mirar que todo lo que aprendimos acá esté plasmado allá en esa mejora de ese documento. ¿Sí? Sebastián, ¿qué deja este ejercicio? No, profe, sí, lo que decía el compañero es que nosotros, no sé, cuando nos dicen inferir, conceptualizamos, entonces, pues, nos sirvió, pues, en mi caso,
tenía las inferencias, la mayoría, así como usted decía, que a la mitad, así como solo conceptualizar y ya. Entonces también pues me sirve ahí como para corregir. Claro, y poder hacer su calificación propia. Lo importante de esto también es, creo que el método es que entre todos aprendemos y que yo no le estoy presionando a una calificación, usted mismo se la va a asignar. Bien. ¿Algo más para decir? Jeremy. No, profe, pues me parece muy importante tener la oportunidad de corregirnos a nosotros mismos, de mirar Bueno, qué en lo que estamos fallando y tener la oportunidad de mejorar. exacto. Y aprender con todos. Mire que todos nos escuchamos, ¿cierto? Tanto Sí, con sí. las frases como con las inferencias. Bueno, entonces aprovechen esa oportunidad y recuerden, suban los talleres. Vamos a hablar de un tema a continuación, entonces, que es, recuerden que estamos hablando de las relaciones textuales. Entonces, referencias directas. ¿Qué quiere decir? Que remiten al lector a lo que se ha nombrado, las más usadas. Pronombre, repetición, palabra o expresiones y sinónimos. Pero pero además de eso, de uno poner el sinónimo, entonces una palabra que diga lo mismo. O entonces repetimos otra vez la palabra. En este texto, porque ya hablo de texto adelante, sí. O el pronombre, poner entonces el estudiante, o Elvi lo pone, lo repite porque está hablando del estudiante. Pero entonces hay expresiones de referencias como los conectores y los deícticos. ¿Qué es un conector? Pregunto, ¿qué es un conector? Esos no son, profe, sin embargo, por ende, ese tipo Sí, pero de define qué es un conectores. conector primero que todo. Ah, O sea, un conector no, no, ahí conecta. sí. Entonces definámoslo, ¿no? Un conector conecta. Sí, no, ¿Cierto? no, no, no sabría qué más decirte, profe. Bueno, Eso. ¿alguien tiene idea de qué es un conector? O defínalo con sus palabras. Si estoy viendo que un conector, como su nombre lo indica, conecta, entonces, ¿qué es? Es como algo que conecta una idea con la otra. Sí, 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 sí. ¿Cuál idea? La del texto, la de la oración. Ya vimos que una oración, una frase se estructura. Entonces ya la tenemos estructurada. Entonces, dentro de un texto ya, y vimos también que lo principal es el fonema, que es la unidad mínima de sonido, letra, ¿sí? Sintagma, la palabra, ¿sí? Y la oración. Y un conjunto de oraciones hacen un párrafo. Entonces, dentro de esos párrafos, yo lo que busco es que pueda conectarlos de manera mejor, ¿cierto? Relacionar uno con el otro. Está muy bien todo lo que han dicho ustedes. Vamos a poner aquí la definición de un conector. Entonces, el conector es una expresión de transición que marcan la relación entre las ideas y sirven de bisagra lingüística, puente o conexión para indicar relación entre las oraciones o ideas de un párrafo. Yo pongo ahí la palabra bisagra entre comillas. ¿Qué es una bisagra? Davinson, ¿qué es una bisagra? Sirven de bisagra lingüística. No sé, un punto de conexión, partida, enlace entre dos Usted en su ideas, casa por no ejemplo. tiene bisagras. Bisagra no. No, las puertas de su casa no tienen bisagra. Ah, bueno, sí, las puertas sí. La Entonces, puerta que hay. ¿qué es una bisagra? No sé, lo que permite en ese caso conectar, ¿cierto? Enlazar, que no se No, desenlace. pero no sálgase de la definición. Dígame en sus palabras. Mire la puerta que tiene ahí cerca. Ese elemento que hay entre la puerta y el marco de la puerta, que generalmente son tres, son las bisagras. ¿Sí? Una repisa que tiene una tapa que se levanta y se abre, tiene bisagras. Entonces, ¿qué es una bisagra? ¿Y cuál es la función de esa bisagra, Davidson? Pues juntar dos partes y Es la, que no se separen. ¿Y qué más? Y que pues que tengan una conexión. O ¿Y sea qué más? que Facilitar Darle eso. movimiento. Eso, Brandon, movimiento. O sea, primero, la bisagra une la puerta y la está fijando al marco, está ahí, ¿cierto? Primero. Segundo, que no se mueva, claro, pero que se mueva, perdón, que no se despegue, pues que esté ahí unida, pero que se mueva, que tenga movimiento, que abra y cierre. Entonces, yo encontré el símil de bisagra aquí para decir que un conector, hablando gramaticalmente, además de unir, también le da movimiento, le da agilidad, le da impulso a la frase, ¿cierto? No es ahí estático, simplemente uniendo. Entonces, por eso utilicé la palabra bisagra lingüística. ¿Sí? ¿Es claro, Davinson? sí, profe. Entonces, es un puente o conexión, así como está pegada a la puerta, entonces aquí lo conecta, hace que sea coherente. Entonces, esos conectores
tienen los conectores para indicar relación entre las ideas. Ahora, como decía ahora cuando arrancó Sergio, los conectores pueden ser lógicos y enlazan. Entonces, mire ejemplos, otra vez, de nuevo, también. Los conectores pueden ser delimitar o contradecir, aunque, pero, a la inversa. Los conectores pueden indicar tiempo, lugar, sobre, a través de, después, antes. Los conectores también pueden señalar una causa-efecto, por tanto, por lo tanto, por lo que, son ejemplos, ¿cierto? O los conectores pueden indicar un ejemplo, resumen o conclusión. De hecho, en otras palabras, en conclusión, miren, acá yo puse unos ejemplos. ¿Saben de dónde saqué esos ejemplos y esa clasificación? Del documento, me basé en él, que ustedes ya tienen como documento recomendado, que se llama el tema. Pregunta, ¿quién ha leído ya ese documento? Que es el que vamos a hacer en las fichas. ¿Ninguno lo ha comenzado a leer? ¿No? Davinson, ¿ya comenzó o no? No, profe, yo no le Bueno, recomendación, no solamente para estructurar bien, o sea, los documentos van a hacerlos para los informes de lectura, sí. Como son de obligatorio, lo puse aquí, no me gusta la palabra, pero hay que decirlo, ¿ya? Entonces, sirven para que estructuren bien, fortalezcan bien la forma como presentan el ensayo. Dos, ahí particularmente en el primer texto que se llama el tema, está en la última página de ese documento un cuadro bien interesante donde está esta clasificación. Entonces, por favor, además de lo que acabo de explicar acá, van a consultar ese cuadro en ese documento. Tercero, los documentos son para hacer unas fichas de lectura, claro. Pero miren qué tan útiles vamos a ver. Tienen esas tres utilidades en este caso. Por favor, lean. ¿Sí? Los trabajan. No dejen para lo último solamente cumplir con el informe de las fichas. Repito, si los leen a tiempo, van a fortalecer mucho la escritura de esa segunda versión del ensayo que ya hicimos. El ensayo de las imágenes, ¿cierto, Davinson? Que ya hicimos una autoevaluación y tenemos programado el que ustedes presenten una segunda versión corregida. Sí, eso está pendiente. Eso, entonces. Y lo otro es, en este caso, ese documento del tema al final tiene un cuadro que se llama conectores. Muy útil, muy ilustrativo con lo que estoy diciendo. ¿Es claro lo que acabo de decir, la indicación? Además, que siempre tomen por costumbre todo lo que yo digo en clase, vayan y miren al blog o al Dropbox. Y ahí lo que se llama, yo lo llamo material complementario, material de apoyo. Y en este caso, miren, entonces, así yo no diga aquí que es obligatorio. Miren que con toda certeza, con toda seguridad, ahí están los documentos en los cuales yo me apoyé para la explicación, o los documentos que dan mucho más alcance a las explicaciones. Entonces, si usted junta el documento como lectura, el video de la clase y estas presentaciones que yo pongo en clase, con los tres elementos usted le da más alcance a las explicaciones y a la aplicación y al entender lo que estamos hablando. ¿Es claro lo que es un conector? ¿Alguna pregunta sobre esto que tenemos en pantalla, sobre qué es un conector y los ejemplos de conectores? Brandon, ¿cómo vamos? ¿Hay preguntas? No, profe, por ahora no. Bien. Julián. ¿Claro? Sí, señor, está claro. Bueno, entonces vamos a aplicar este tema con dos talleres. Hay un taller que se llama Conectores 1. Por favor, si alguien tiene abierto el blog, puede buscar conectores. Si alguien abra Dropbox, busque este taller. ¿Dónde está? En el menú central, así como bajaron oraciones, igual, e inferencias. En esa misma carpeta, menú central del Dropbox, dice talleres y aplicativos. Entonces ahí es el taller número 3, conectores 1, pues es el tercer archivo. Entonces, ese consiste en un archivo, en un taller, y me dice, lo primero que me dice ese taller, lo voy a mirar acá, que acá lo tengo impreso y para mí es más fácil leer lo que tengo impreso. Dice, se llama, el título que tiene es utilización de conectores, y dice, escriba sobre la línea el conector que considere necesario para la adecuada cohesión del siguiente texto. Puede escoger entre la lista de estos que aparecen al final. Entonces, tiene un texto. Y al final tiene conectores como, miren, acá está la imagen, ¿cierto? Acá está el encabezado, acá los conectores y aquí el texto, que es el mismo que está aquí, transcrito. Entonces, los conectores que hay abajo dice, sin embargo, también, tampoco, y, ni, cuando, en definitiva, en conclusión, además, es decir,
o por el contrario, cuando en realidad, finalmente, pero por otra parte, aunque, por lo tanto, entonces, así pues, o sea, de otro lado igualmente, ya que, por eso, por ejemplo, por qué, la cual, sí, más. Son 13 conectores y ahí le ponen más de 13. Entonces usted, ¿qué le está diciendo? Dice, espacio, contemplo el cielo por la noche, coma, no soy capaz de distinguir la figura, espacio, el perfil de un león en la constelación de Leo, punto seguido, veo la osa mayor, coma, espacio, si la noche es clara, coma, espacio, veo la osa menor, punto seguido, espacio, me siento perdido, espacio, trato de hallar un cazador en Orión, espacio, la figura de un pez en la constelación de Piscis, punto seguido. Miren, yo digo punto seguido, coma, porque es muy importante al momento de poner conectores si está entre comas, si hay una coma después, si comienza frase. Entonces tengan en cuenta que ahí están marcados los puntos y eso determina qué tipo de conector es. ¿Ya? ¿Es claro el ejercicio o hay algo más que aclarar? ¿Alguien consultó Dropbox como los invité a consultar para que bajen el taller? Profe, ¿se pueden repetir los conectores? Sí, si usted considera, sí. Ojo que los conectores hay que analizarlos muy bien y todos tienen una función específica. Por ejemplo, uno dice, finalmente, ya para terminar y en conclusión, pareciera que fueran sinónimos, pero no son sinónimos. ¿Por qué? En conclusión, usted está cerrando un párrafo, cerrando una idea, pero no está terminando el texto. Cuando dice finalmente es porque ya está cerrando todo, ya cerrando todas las ideas, por ejemplo. Ese es uno de los ejemplos donde digo yo que no son sinónimos. ¿Es claro, Julián? Sí, señor. Y se puede repetir, si usted lo considera así. Por ejemplo, y o no es lo mismo. ¿Sí? Acuérdense de la intersección y de la unión de los conjuntos. No es lo mismo intersectar que unir. El uno contiene todo y el otro tiene una parte que coincide, pues que converge, la intersección, ¿cierto? Lo mismo, y o va como por esa misma línea, ¿cierto? El y está reuniendo y el o está incluyendo, pues está extendiendo, está, ¿sí? Digamos que el uno extiende y relaciona y el otro incluye. ¿Sí? No es lo mismo y o el o. ¿Verdad? Bueno, claro entonces este ejercicio. Y el segundo ejercicio tiene dos lados. Bueno, ese primero tiene, como les digo, 13 opciones. Entonces vamos a valorarlo la próxima semana. Cada opción tiene un valor de punto 38. Entonces, lo mismo, lo leemos. ¿Cuál es la recomendación allí? Tráigalo hecho. No es que usted entonces ponga las palabras ahí en la autoevaluación, no. Transcriba el texto, lo realiza y encima de ese texto pone la corrección. Lo mismo acá. Tiene el frente y entonces en el frente de ese ejercicio está diciendo los conectores. Entonces pone unas frases. Dice todos los enunciados proceden de una obra, si bien algunos de ellos han sido ligeramente manipulados, es lo mismo. Entonces le dice, por ejemplo, espacio, no sea siempre aparente, el terror a la muerte es universal, constituye la motivación principal en la vida de la persona y nutre el instinto humano de conservación. Y tiene un paréntesis donde dice, además, de ahí que, porque, aunque. Ahí ya son solamente 4 conectores y ya no es un texto completo, un extracto de un texto, un párrafo, es una frase. Igual, quiere decir que uno de esos es lo que va al comienzo. Repito, además, de ahí que, porque, aunque. ¿Sí? Y son 10 frases. Entonces, esta primera parte, que son 10, cada una vale, como esta sí tiene dos lados, el frente y el reverso, entonces vale 2.5 el frente y 2.5 el reverso. Y el reverso son unas actividades, ¿sí? Son actividades, la van a poder ver bien en la versión que van a bajar, por eso dije que alguien compró en Dropbox si lo desea en este momento. Pero voy a explicar entonces que tiene 4 partes. Palabras escondidas, anagramas, sílabas sobrantes y el enganche. Las palabras escondidas son como en esta torta, entonces tiene unas letras y hay que reemplazar otras letras. Y se puede conformar en la dirección de las manecillas del reloj o al contrario de las manecillas, es decir, de izquierda a derecha o derecha a izquierda. Usted indica palabras que sean castizas, no palabras inventadas, no verbos conjugados, ¿cierto? No palabras monosílabas o compuestas, no. Dice que tiene al menos 2 vocales, pero si tiene 4 espacios, pues 2 vocales y 2 consonantes, ¿cierto? Al menos 2 vocales. Es juntar, son 4 opciones. Después viene los anagramas, que los anagramas es con las palabras, con unas palabras, una frase que me ponen allí,
descubrir de la lista de nombres de algunas ciudades que son visitadas por turísticas. Pueden ser en inglés o en español el nombre de la ciudad. Puede ser de América, de Colombia o de otra parte del mundo. Por ejemplo, Medellín. Entonces, si usted encuentra Medellín allí, es una ciudad turística, pues viene a visitar, ¿cierto? Si está ahí. Entonces dice, por ejemplo, Serena subió. Con esas letras y esa frase, esas palabras que tengo ahí, conformo el nombre de una ciudad. Dice el enganche es este cuadro de letras que hay allí y me están diciendo que en forma de espiral, en todos los sentidos, busque palabras, que hay más de 40 palabras, que las descubra. Entonces ahí usted va a hacer eso y va a hacer la lista y las va a traer a la clase para que valoremos el ejercicio. Y dice sílabas sobrantes, nos ponen acá arriba una cantidad de sílabas, bi, ka, si, cla, da, de, dor, en, es, y nos dicen que forme palabras con los siguientes significados. Entonces le ponen a uno rugosidad, que tiene dos cabezas, igual, semejante. El ejemplo que ponen es la número 3. Entonces dice, igual, semejante. Entonces allí en la parte 3, miren lo que está acá, no se lo alcanzan a ver, pero en el ejercicio está uniforme. Ahí ustedes buscan en el diccionario. Esto parece un pasatiempo, sopas de letras, demás, pues, pero lo que busca es que tenga usted con actividades que son pasatiempos, son retos, usted ejercite el léxico, ejercite las palabras, ejercite la habilidad de poder conformar palabras, buscar en el diccionario. Entonces, este lado de atrás, este reverso, vale 2.5. Como son 4 actividades, vamos a ver que cada una vale 6.25. Entonces, sigan bien las instrucciones y desarrollenlo y dentro de 8 días lo analizamos en clase. ¿Alguien activó micrófono ahora cuando yo estaba hablando del ejercicio? ¿Qué inquietud hay? Y profe, yo tengo una duda. Sí, Juan David. ¿Me puede indicar dónde es que bajo los archivos? Que yo estoy aquí con eso abierto y no los veo. ¿Qué es eso abierto? ¿Qué tiene abierto? El Dropbox. Listo. Voy a terminar de explicar y abro el Dropbox. O mejor, abrámoslo de una vez. No hay problema. Entonces, voy a dejar de presentar aquí y voy a presentar el Dropbox. Entonces, listo. Yo abro la carpeta principal que se llama Curso Contexto Comunicativo, ¿cierto? ¿Sí la ven en pantalla? Sí, profe. Entonces, aquí yo me encuentro acerca del curso, diagnóstico de entrada, proceso, carpeta 1, el proceso de comunicación, carpeta 2, formación. Son las mismas unidades en las que yo trabajo con el blog. Y aquí dice aplicaciones activas y talleres, evidencias de aprendizaje. ¿Sí la está ubicando o no? Sí. La abro. Y dice búsqueda de información, formato ficha, registro de lectura, que es el que vamos a trabajar para ese otro ejercicio. Dice ejemplo de la ficha, dice aplicativo búsqueda de información, que es uno que vamos a hacer más adelante, lo mismo que este de búsqueda, ¿cierto? Y aquí hay otra carpeta, dentro de esa carpeta que dice aplicativo talleres, gramática y ortografía. La abro, ¿sí la ve? Y está taller de oraciones, taller de inferencias, deícticos 1, deícticos 2, conectores, ahí está. Una pregunta. Juan David, ¿cómo hizo usted el ejercicio de hoy? ¿Dónde encontró los talleres del día de hoy? ¿Cómo, profe? ¿Cómo encontró los talleres de hoy? Para poder haber hecho el de oraciones y de inferencias. Profe, es que la verdad yo manejo como tantas, pues ni sé cómo, pero yo sé que sí, pues Se yo olvidó, manejo. listo. Usted vea, ¿cuál es la clave? En la misma parte donde encontró los de oraciones e inferencias, ahí están. Y mire que ahí le mostré la ruta. ¿Quedó clara la ruta? Sí, profe, Ahora, ya estoy acá ¿qué quiere en decir? ellos. Cuando vayan a presentar los talleres, no es en esa carpeta. Entonces, hay una carpeta que se llama, miren, me salgo de esa carpeta y hay una carpeta que se llama Grupos Medellín, porque este curso lo dictamos a Grupos Medellín, y hay un grupo que se llama Grupo 01 Miércoles. Me meto ahí y ahí está donde presento. Entonces, por ejemplo, donde la carpeta número 5 que dice autoevaluación, gramática, ortografía, ahí está. Y hay una carpeta para cada taller. Entonces, los talleres autoevaluados de hoy, el de oraciones e inferencias, los meto. En oraciones, me meto ahí y, por ejemplo, aquí
Juan David, usted ya metió el taller, lo puso a las 7:29, listo. Si consideró que ya estaba autoevaluado, ahí está, lo pone ahí, ¿ya? Para todos, mire, inferencias, igual Juan David, no, aquí Carlos lo subió, ya lo subió, lo había subido ayer, entonces no sé por qué lo subió ayer, entonces no sé si está autoevaluado. Profe, No no, está autoevaluado, lo subí pensando que había que entregarlo. Entonces, ese sí, borre y pone el autoevaluado, ya. Listo, profe. No hay problema. Entonces, es claro, lo mismo. Entonces, el de hoy, los de hoy. Entonces, miren que los de hoy, aquí hay una carpeta para cada quien. Espérenme, lo miro aquí. Sí. Entonces, el de hoy, por ejemplo, los de hoy, conectores 1, conectores 2, pero los van a subir cuando los autoevaluemos en la próxima clase. ¿Sí me hice entender? Sí, queda mucho más claro, Juan David, la pregunta que hiciste. Preguntaste Sí, profesor. yo me extendí más y volví, recordé dónde se montan. ¿Listo? Profe, entonces, pues no sé, ya que los podemos descargar o bueno, sacarles una foto, podemos hacer eso a mano, pues, y luego ya después lo pasamos si a usted una se siente más cómodo haciéndolo a mano, lo hace a mano y lo que hace es que después le toma una foto y sube la foto. Pero suba la foto en archivo de Word, porque si la sube con la foto que tomó o con el escáner, eso no lee, no abre siempre. Entonces lo mejor es, tome la foto y la pega a un Word y marca bien el archivo y todo para que se pueda abrir. ¿Sí me hizo entender? Sí. Porque si usted claro. monta una foto y yo no lo puedo ver, es como si no hubiera presentado el trabajo. Davinson, Sergio, adelante. Profe, es que veo que en cada una tiene como un límite de números. ¿Solamente se puede hasta eso, hasta que lo llenemos, o podemos ¿Cómo incluso que hacer un más? límite de números? Es que, por ejemplo, anagramas solamente está el 10, frente hasta 10 Sí, porque son y... 10 ejemplos. El único que no tiene límite es ok, el del enganche. Y vamos a ver que si usted del hace menos de enganche. 20, no cumplió con el ejercicio. Sí, es Listo, que es que está eso es lo aquí. que me tenía confundido. No, sí, pero si hace más de 40, excelente. Si hace entre 30 y 20, bueno, y vamos a valorarlo. Yo, por ejemplo, la primera Listo. vez que lo hice, no llegué, casi que llego a 20, pues porque no es mi habilidad. Entonces pero me he retado a seguir. Es muy parecido a un crucigrama, lo mismo, busquen palabras. Recuerden que no es una sopa de letras donde es vertical, horizontal, invertido, no, es todo lo anterior más el espiral, ¿cierto? Pero los otros tienen límite, claro, porque por ejemplo este que tiene acá las palabras sobrantes tiene 10 opciones, perdón, 14 opciones, más la última que dice que con las que le sobren, dice, con las sílabas sobrantes se formará el otro nombre de la isla del Sol en Bolivia. Y repito, la de anagramas tiene 10 opciones porque son 10 frases con las que conforma 10 nombres de ciudades. Y la de palabras escondidas tiene 4 opciones porque son 4 tortas o 4 espacios donde va a reemplazar letras. Listo. Es claro para todos lo de conectores. Ahí hicimos un paréntesis o nos desviamos con la pregunta de Juan David, que es muy válida, ¿sí? Para explicar y recordar dónde están los talleres, cómo los transcribo, los bajo y dónde los voy a presentar. Me interesa mucho que haya quedado claro para que el ejercicio no solamente lo realicen, sino que lo suban. Aclaramos, por ejemplo, con lo que hizo Carlos, que no había que subirlo antes. Entonces ya corregimos hoy y entonces ya lo sube, usted corrige y pone los 2 que autoevaluó hoy. Entonces ahí va la explicación. Los hacemos y los traemos listos para la otra clase. Los autoevaluamos y la semana entrante estaríamos subiendo estos 4 talleres de conectores y de deícticos, que es lo que voy a explicar a continuación. ¿Listo? Claro, continúo. Compañeros, continúo. Sí, señor, ya todo quedó claro. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué son los deícticos? Deícticos quiere decir deixir y es remitir al texto a lo ya dicho. Entonces, miren que los conectores conectaban, ¿sí? Daban más sentido. Este da sentido, da más claridad porque remiten a lo ya dicho, a lo que se va a decir. Y recuerden que no solamente con un sinónimo o con repetir la palabra, no. Medir la capacidad para identificar relaciones que establecen ciertos elementos. Los deíticos son clases de palabras cuyo referente varía de acuerdo con la situación, de espacio, de tiempo, de quien emite, de quien está diciendo el mensaje, que lo llaman también sujeto de enunciación. ¿Cuáles son los deícticos? Son estas clases de deícticos. Los estamos viendo en pantalla. Pronombres personales. Entonces, cuidado
que un deíctico no es un pronombre personal, se fundamenta en un pronombre personal. Entonces, de pronombres personales el deíctico. Entonces, quiere decir, les dije a los estudiantes que prepararan el parcial o que prepararan el trabajo, ¿sí? Miren que ahí yo estoy diciendo, les dije, ¿a quiénes? A ellos, que es un pronombre, ¿cierto? ¿Sí? Pero no hace las veces, no hace la función de pronombre, sino de deíctico. Entonces, allí el ejemplo es les dije, ¿cierto? Les, deíctico de pronombre personal. ¿Qué está haciendo? Está dando más alcance. ¿Va hacia qué? Porque estoy relacionando. Les dije. ¿Sí? Es posible que aquí haya otra frase adelante o simplemente estoy arrancando con un deíctico. Pronombres relativos. No vino la estudiante cuyo padre es abogado. Ese cuyo es relativo. ¿Relativo a quién? A la estudiante, y me estoy refiriendo a la relación que tiene con ese otro sujeto. Entonces es relativo. Es un pronombre pero relativo. Cuyo. A él, al padre, te utilizo cuyo. Posesivo. Estos libros son los nuestros. Entonces, estos libros son los nuestros. Estos hacen las veces de posesión, ¿sí? ¿Sí? Ahora, si yo digo los libros son los nuestros, los libros son los nuestros, ya no cumple esa función. Pero si digo estos, ¿sí? Libros son los nuestros. Pronombre posesivo. Pronombres demostrativos. Debes hacer el informe. Este debe ser intachable. Mírenlo con tilde. Se está refiriendo a quién, al informe. Está demostrando, ¿sí? Que ese es el informe que tienes que presentar. Ahora, uno a esta frase le podría poner una coma. Debes hacer el informe, coma. Coma, debe ser intachable. O coma, debe ser intachable, coma, para lograr el objetivo que se pretende con la nota, por ejemplo. Aquí está simple la frase. Pero es un pronombre demostrativo, un deíctico a partir de lo de demostración apoyado en un pronombre. De ese, del informe. Adverbios de lugar y de tiempo. En una de las explicaciones que estaban dando ahora para el complemento, alguien mencionó, no es que es un adverbio de lugar y de tiempo. Sí, se llama adverbio. Y en la frase está cumpliendo la función de complemento de tiempo-lugar. Y aquí lo estamos viendo como deíctico, como la función de, ¿sí?, de lugar y de tiempo para referirme, para dar curso a la oración. Entonces, aquí, ¿sí?, y ayer, miren. Entonces, aquí están los amigos de quienes hablé ayer, ¿sí? Aquí están, aquí de tiempo y ayer de lugar. Perdón, aquí de lugar y ayer de tiempo. Y vienen los pronombres enclíticos y proclíticos. Este de pronto es el que más nuevo, el que debemos relacionar mejor. ¿Y cuál es la clave? El pronombre enclítico son la partícula que nombra al sujeto o al objeto y se liga a un vocablo precedente, al verbo, formando una sola palabra en cuanto a enclítico. Entonces, enclítico es obsérvalo. Pues el lo es el enclítico, obsérvalo es un deíctico tipo enclítico, ¿sí? Pero cuando yo tengo el enclítico agregado antes de la palabra, el mismo lo puede, ¿sí? Digamos que puédelo, no existe, ¿cierto? Si fuéramos a convertirlo en enclítico. Entonces, en integrado a y pro antes. Entonces, lo puede, Entonces, se llama enclítico, deíctico, enclítico, el que está integrado a la palabra, en este caso el verbo, obsérvalo, ¿sí? Y proclítico, en donde lo puede depositar. El documento que van a consultar ustedes para el taller tiene la explicación. Entonces, digamos, y tiene gráficos y tiene toda la... Entonces, la primera página, acá está la imagen, la figura, la foto. Ese primero es la explicación más detallada, con más, digamos, perdonen la expresión, gráfico, mapa, plastilina, en donde dice, tiene yo, tú, él, ella. Entonces dice yo, mi, me, para los pronombres personales. Hace la claridad, no confundir los artículos en donde están acompañados por el sustantivo. Entonces, por ejemplo, los libros, ahí es un artículo, ahí ya no es un deíctico. La biblioteca es un artículo, ¿sí? Pero cuando digo la cual, tiene el deíctico de pronombre personal y el deíctico relativo, ¿cierto? La y cual, ¿cierto? Entonces hay que diferenciar. Entonces aquí en esta primera parte está la explicación, están los mismos ejemplos que puse en clase, subrayaditos, y esa parte entonces no sería para que la desarrollen, sino para que
tengan, este taller tiene otra modalidad y es que tiene la explicación ahí incorporada y tiene un extracto de texto, en este caso sobre la Odisea, unos renglones, 9 renglones y 8 preguntas de múltiple escogencia. Entonces, por ejemplo, dice, la partícula que en el renglón 1 se refiere A, la guerra de Troya, B, los jefes griegos, C, la ciudad, D, las tierras. ¿Qué vamos a hacer dentro de 8 días? Vamos a traer el taller resuelto y lo vamos a leer, así como hicimos con las inferencias, y vamos dando las respuestas. No se vale, no es adecuado en una autoevaluación que ustedes simplemente pongan A, B, C y pongan ahí, bueno, no. Es que esté el taller y que igual que con los textos y con las oraciones, pongan al frente, está completo por esto, hagan la explicación a partir de lo que digamos en clase, ¿cierto? Pero mínimo que esté desarrollado el taller, no todo esto, sino el fragmento y las respuestas que usted trajo a clase, y al frente la calificación. Cada uno de estos son 8 opciones de múltiple escogencia, entonces cada uno tiene un valor de .62, lo vamos a ver. Segundo taller de deícticos. Tenemos ese sí, un frente y un reverso. Entonces en el frente hay un segundo texto que es de Tagore, es narrativo poético, y entonces de él hay 8 opciones para determinar qué tipo de dícticos hay. Y en la otra parte hay un texto de tipo científico, ¿sí? Descriptivo, científico, y habla sobre el cerebro y sobre el encéfalo, lo mismo, y hay 10 opciones. Este ejercicio tiene 18 opciones, porque los dos son de múltiple escogencia, entonces sí se hace una valoración, cada uno vale .27. Esos son los ejercicios. ¿Hay alguna pregunta? Repito lo que dije ahora, yo pudiera haber hecho un solo taller con 40 puntos. Y entonces dicen, sí, dejaron un taller para la semana entrante, pero hice 4 para que cada uno, noten ustedes, tanto el uno, de dícticos, tiene 3 textos y los 3 son de diferente criterio. El uno es poético, el otro es literario, narrativo y el otro es descriptivo. Entonces, cada uno aplica para que lo distingan. ¿Por qué hago la aclaración? Porque a veces dicen, 4 talleres, ¿qué es todo eso? No, la intención mía claramente es que cada tema tenga desglosado, y que cada taller lo podamos evaluar para poder entender cada caso, cada configuración, y así nos quede muy, 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 muy bien sustentado. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Preguntas, compañeros? ¿Está claro todo? Está claro, profe. Bueno, entonces vamos a repasar las actividades. Sergio, lee por favor lo que tenemos en pantalla. Actividades. Primero, aplicaciones, conectores y deícticos para clase del 15 de septiembre del 2021. Es decir, dentro de 8 días. Lo traen listo a clase. Sí, adelante. Segundo, subir ensayo mejorado, segunda versión a Dropbox, hasta 23:59 del 21 de septiembre del 2021. Sí, miren, tienen hasta el 21, es decir, dentro de 15 días todavía para subir esto, para hacer esas mejoras. Lo que les decía, lean los documentos, miren la aplicación de frases. Para ese entonces ya conectores, deícticos, o sea, todo esto que estamos viendo hay que aplicarlo en esa mejora. Continúa, Sergio. Tercero, foro de asuntos y cuestiones de la comunicación, ver videoclips. Recuerdan que desde hace 2 clases estoy diciendo, hay unos videos. ¿Todos ubicaron ya esos videos o no? Sí, señor. Los van a ver, pero no solamente ver, duran media hora, entonces le estoy dando todo el tiempo suficiente. Y yo programo para la próxima clase o para dentro de 15, ¿cuándo vamos a verlos? Los vemos y hacemos un foro. ¿Qué quiere decir foro? Los vamos a discutir, cada uno va a decir, vea, eso aplica, yo lo vi. Y eso tiene una nota también, una valoración. Continúa, Sergio. Cuarto, revisar lecturas recomendadas, incluidas las obligatorias. ¿Cuáles son las obligatorias? El tema, 2 modos de contar y volver a narrar. ¿Por qué obligatorias? Porque con ellas vamos a hacer las fichas de lectura. Y con ellas, les dije, ahí está, hay elementos de conectores. ¿Sí? ¿Y por qué obligatorias? Porque con ellas vamos a fortalecer esa redacción final del texto. Adelante, continúa, Sergio. Quinto, fichas, informes de lectura, subir a Dropbox hasta el 6 de octubre del 2021. Bien, miren que ya hay algo programado para dentro de un mes. Y otra tarea que todavía no la pido, pero vayan pensando, integrar equipos de clase. Esto aplica para quienes no están en la clase y ven el video
de la clase para que cuando llegue el momento, entonces no estuve en clase, llame a sus compañeros, comuníquese por el WhatsApp e integre el equipo de clase. Ya que vamos a hacer actividades, sobre todo en el segundo seguimiento. Pues es que debe ser no puede ser de menos de 4 ni de más de 5, entonces entre 4 y 5 integrantes. ¿Ya? Bueno. Muchas gracias, Sergio. ¿Claras las actividades? No nos falta ninguna, ¿cierto? Digamos que en vez de actividades decimos pendientes. Davinson, ¿falta alguna? No, yo las veo todas muy completas, de hecho ya se incluyen ahí como los nuevos. Si falta algo. Bien, ¿claro para todos? ¿Qué veremos la próxima? Dentro de 8 días vamos a socializar y autoevaluar los talleres de conectores y de dícticos. Recuerde, los trae hechos, pero no los suba todavía. Vamos a hablar de un tema que se llama comodines, correcciones del lenguaje, y vamos a comenzar a orientar y a revisar lo que se va a hacer con el parcial y preparar una puesta en común, un foro que vamos a hacer. Estos 3 temas ojalá los alcancemos a hacer la próxima. Al menos esta orientación voy a mostrar y ustedes van a empezar a trabajar y empezar pues para que estemos presentando en 15, 20 días el trabajo parcial. Y recuerden, asesorías todos los martes, ¿sí? Aquí se fue martes y jueves, martes, en horas de la noche. Si alguien tiene dificultad con ese horario, me lo hace saber, me dice, y seguramente yo voy a mirar si los jueves en la mañana, como dice acá, o si entonces en un horario especial yo hago, pues miro mi agenda y miro todo en aras que ustedes tengan todas las garantías, que estén cómodos con el curso, que puedan sacar adelante su proyecto académico. Preguntas. Ya hicimos el balance de qué nos llevamos de la clase, qué aprendimos. Valoren bastante el método socializado. ¿Alguien quiere despedir la clase, por favor? 8 de la mañana en punto tenemos en este momento. Nos podemos entonces retirar. Hemos cumplido pues con 2 muy buenas horas de trabajo. Alguien que no haya hablado hoy, a ver, ya todos hablaron, ¿cierto? ¿Quién quiere despedir rápidamente? Carlos Eduardo Zapata, adelante. Sí, profe, muchas gracias por la clase y a los compañeros por la participación. Esperamos que podamos avanzar y muchas gracias por darnos claro las actividades y hasta luego, muchachos. Hasta dentro de 8 días. Hasta luego, Carlos y compañeros. Nos vemos entonces. Les deseo un buen miércoles, resto de día, una semana bien productiva y un fin de semana. Nos vemos entonces el miércoles 8 de septiembre.